Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su podcast, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy, invitazo de lujo, ya hasta lo voy a presentar otra vez. Es que ustedes no vieron la cagada que acabo de hacer ahorita, entonces tuvimos que volver a empezar. Al chile me dio pena. Lo bueno, la magia de este pedo que le La picas, le edición. borras y mira, no La estamos en edición. vivo, así que... ¡uh! Entonces, Anis Serrano, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast. Bien, ¿Qué muchas rollo? gracias. ¿Cómo te trata la vida? Pues sí, creo que bien. ¿Crees? Sí, A la chinga, pues ¿qué es que cree? ahora sí como que es difícil decir como, o sea, ¿en comparación de qué, no? Oye, sí, ¿eh? Porque... Es como, pero, pues es que también estarse comparando todo el tiempo no está chido, güey. O sea, Ah, porque yo no, también te no. puedo decir, bueno, yo estoy bien chido, pero a comparación de es como que, nah, güey, pues mejor. No, pues es que supongo que también lo que estábamos hablando hace ratito, como el contexto, ¿no? Unos la pasan mejor que otros y pues así, pero en realidad pues estoy bien, o sea. Se la podrá pasar. No, es que aparte también es como este meme, como esta frase de, ¿y tú eres feliz o solamente no la pasas mal? Sí, ¿verdad? Pero también es como que, güey, o sea, que ser feliz y ponerse bien mamador e introspectivo, porque pues Sí. la felicidad y el amor y la luna y las estrellas. Pero pues bueno, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te trata el frío? Bien, ha Digo, no estado... quisiste un cafecito, No, yo estoy un como... tecito, nada, algo así. A veces soy muy penoso, a veces de repente. Muy serio. No te pena, Pero güey. estoy bien, Es un estoy bien. café, güey. Digo, Yo sé, no yo te sé. quiero ligar tampoco, güey. No, no es como que, esto es un café. No, ahora por el frillito. ¿No tomas café? ¿No eres muy...? Sí, ¿O sí sí? tomo café, pero te digo que ahorita estoy Tranqui. relax. No, está bien, está Todo bien. bien. Oye, hermano, a ver, platícanos ahorita que entremos un poquito más en detalle, porque, pues, aparte, digo, chavato talentoso, güey, o sea, eres músico, eres productor, eres escritor, eres, sí, o sea, es como toda una amalgamaje de cosas que supiste conjugar muy chido y que hoy en día, pues, te suman bastante, ¿no? Sí, Que son ciertas no sé si habilidades sería la palabra, ciertas aptitudes que pues las has explotado muy chido en la música, en el cine, escribiendo, etcétera. Pero antes de todo esto, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo fuiste uno descubriendo que era lo que te gustaba? En el sentido por ejemplo, ahorita, digo, la música es un camino muy trazado, que es independiente, no es excluyente, sí, pero es muy exacto. independiente Sí. la música, güey. Ujú. Pero pues luego tú supiste conjugar los dos y escribes, produces, diriges. Sí. O sea, ¿cómo fuiste orbitando hacia todo eso, güey? Parece que es muchas cosas, ¿no? Pero Ajá. fíjate que también he estado pensando, reflexiono mucho sobre eso porque a veces uno piensa, no, ¿sabes qué? Ujú. Pues dicen que uno no puede ser, bueno, tener varios maestros, ¿no? Ok. Como seguir varios caminos, pero yo supongo que en primera creo que pues tiene que ver con la curiosidad, Ok. porque finalmente es como de repente, para mí las palabras a veces no se me dan, pues Ujú. siento que soy muy torpe al estar hablando frente a un público, inclusive hasta las cámaras, ¿no? Ok. Pero de repente cuando estoy haciendo otra cosa que tiene que ver con algo que no sean palabras, como que lo disfruto mucho y más que disfrutarlo, pues es como si te vaciaras, ¿no? O sea, Ujú. como que no tiene palabras, como es una sensación, es como un estado. O sea, es esta manera como vaya, porque por ejemplo, las palabras como tal, el lenguaje como tal porque aparte el lenguaje nos constituye, porque muchas veces pensamos que nosotros constituimos al lenguaje, que nosotros lo hacemos. Ajá, Yo sí, pienso que es a la inversa, o sea, el lenguaje nos constituye. Y más allá de que nos constituye, pues es este pedo más que para comunicarnos, también es para transmitir, porque ujú, tampoco no siento que sea lo mismo comunicar que transmitir, porque hay exacto, ciertas sí, maneras de transmitir. Entonces el lenguaje es una manera de transmitir cosas. La sí, música es otra, el cine es otra, la fotografía es otra. sí. Entonces, o sea, lo interpreto como tú dices, pues yo no soy muy bueno hablando, pero eso que quisiera transmitir o eso que muchas personas lo dicen con la palabra, pues yo lo traslado hacia otras cosas. Exacto. Y de cierta manera es como sentirte bien contigo mismo, ¿no? En ese Ujú. momento. Entonces, siento que también uno va desarrollando ciertas habilidades para poder estar como, pues no sé, es como, ¿no? ¿Cómo decir? Mood, Ajá. el feeling, En esa sinergia, ¿no? Como en esa sí, sintonía. exactamente. Ajá. Y pues la verdad es que no recuerdo como tal una cosa que me haya sucedido como para que decir, yo me quiero Ujú. dedicar a esto.
pues realmente es como de repente uno va viviendo el día Ajá. con día y aparecen cosas, ¿no? Y haces cosas y a veces aparecen, no sé, ciertos escenarios o circunstancias en los cuales pues tú te ves, pues, no sé si no nada más sentirte bien, sino que todo lo que tú estás desarrollando, inclusive la gente le gusta o la gente que está alrededor o sirve para algo, ¿no? Ok. Todavía no sabes qué es, Ajá. pero lo descubres, ¿no? Entonces, creo que de mi parte yo nunca me puse, no, nunca nací así como muchos dicen, yo siempre quise ser esto y me dediqué todo el tiempo a esto Ujú. y ya salió, ¿no? O sea, pero tampoco lo tuviste pregunto, en el sentido, no sé, que tu papá o tu abuelo, ves que muchas veces bajo, no una narrativa porque sí sucede, o sea, más bien bajo estas historias o Sí. estas anécdotas de, no, pues es que mi abuelo en alguna ocasión me regaló una cámara que él usaba, yo le empecé a Ujú. picar y me enamoré de la fotografía, que son historias muy chidas, no sé si fue tu caso de chavito, en la infancia, en la adolescencia, que has dicho, caray, esta rosa. Sí, ya sé. Fíjate que no recuerdo como Ujú. ahora, pero mira, por ejemplo, lo que yo tengo como mucho más cercano es pues lo de la música, pero las cosas que escuchaba mi familia, ¿no? Mi papá Ok. principalmente. Pero no como a tal grado que yo quisiera hacer algo, ¿no? Ujú. Pero supongo que cuando creo que uno va teniendo ciertas experiencias Ujú. y en la adolescencia, yo creo que más o menos como en la prepa, tuve la oportunidad de conocer a algunos amigos que se dedicaban a diferentes cosas, ¿no? Y más que dedicarse a eso, tenían un hobby, ¿no? Y lo disfrutaban. Y como que de cierta manera mi manera de pensar también fue ahí cambiando, madurando de cierta Ok. manera. Y me sorprendió mucho las cosas que ellos hacían, ¿no? Entonces, pues decidí inmiscuirme en ese tipo de aprendizajes porque pues tenía un amigo que me enseñó a tocar la guitarra, ¿no? Ok. Y pues era un amigo, yo nunca fui a una clase con un Ajá. maestro o a pagar ahí a la UAS o alguna clase Sí, o profesional sea, que no yo... tuviste como esta formación académica, fue más Exactamente, sobre sí. la praxis y Ujú. dime cómo, ok. Y luego tenía una amiga que dibujaba, entonces yo decía, se me hace interesante, ¿no? Entonces era como, más que nada es como el deseo de crear cosas, Ujú. más que en específico. Fíjate, hace poquito bueno, estuvo aquí en la charla Montebel, digo saludos a Montebel si nos está viendo una rapera de Ciudad de México que estuvo en la ciudad y pues Ujú. estuvimos charlando aquí en el podcast. Y ella contaba, o ella nos compartía más bien, o sea, este pedo de que cuando ella estaba chavita, ella sabía qué quería hacer, ni siquiera sabía que eso era rap, güey. Ujú. O sea, pero Sí, ella lo conoció y dijo, cabrón, eso está muy interesante. No sé cómo se hace, es más, no sé ni qué es, güey, pero yo quiero hacer eso. O sea, me sí. gustó, o sea, me gustó cómo me hace sentir, dije, le quiero dar por ahí. Al día de hoy, pues es una persona que sumamente talentosa, que fue descubriendo y descubriéndose. Porque muchas veces también es este pedo de, no, mijito, estudia medicina porque es una carrera muy Sí. bien pagada y ahí va como... No, no es cierto, no se crean, pero Sí, sí, muchas sí. veces es como más impositivo el tema. Sí. O sea, hasta el tomar la decisión de qué vas a estudiar, ¿no? Porque cuando tomamos la decisión de lo que vamos a estudiar es como esta decisión de lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Ojo, con todas las comillas Sí, del mundo, güey, porque pues sí. no mames. Pero está cabrón que a los 17, 18 años tienes que tomar una decisión de esas Ujú. sin la suficiente información al chile. O sea, no tienes la suficiente información. Es más, a los 17 no sabes ni qué te gusta todavía. Sí, O sí, sea, estás exacto. como Sí. que, ¿sabes? Y tienes que tomar ese tipo de decisiones. Creo yo que por eso después mucha gente pues se cambia de carrera o las dejan o las mandan a la chingada y se dedican a Sí. otra cosa, Ujú. algún arte, algún oficio o alguna otra carrera. Contigo, digo, en el tema musical o en la vertiente de la música, ¿no tuviste al día de hoy como esa preparación académica o ya la tuviste a posteriori? No, ¿O cómo ha sido? fíjate que es mucho de estar trabajando, o sea, yo buscar ese conocimiento más que en clases Ujú. académicas. Sobre la praxis, Inclusive, picándole, ¿no? exactamente, picándole. Y más que eso, la música es el resultado de otras cosas. Ok. Porque primeramente esa es como una curiosidad Ajá. que yo tenía, ¿no? Ok, ok. Y entonces, inclusive lo del cine también es una curiosidad que surgió mucho después. Creo que donde surgió pues de dedicarme de lleno a toda esta parte creativa fue hace 13 años Ujú. y me dedicaba a las artes visuales. Yo Ok. estudié comunicación,
Ajá. pero nunca me metí a a los medios de comunicación como Ajá. tal. Creo que las circunstancias ni siquiera me daban para poder tener un empleo ahí, ¿no? O sea, uno buscaba y pues yo no tenía como, me decían, no, pues tú estás muy joven, porque aparte salí a muy temprana edad, tenía 20 años. Ok. Por lo general uno ¿Qué sale edad como tienes, güey, si 23, no es indiscreción? 33. Ok. Entonces uno sale como pensando en que pues ya sale más o menos como a los 23 años y Ujú. luego llega, bueno, yo salí a los 20 y pues iba a buscar trabajo y me decían, no, pues es que tienes que tener, pues mínimo unos 23 años más otros 3 años de experiencia y pues y yo así bien chavo, ¿no? Con ganas de hacer cosas. Pero pues no hubo esa oportunidad. Y por una razón u otra, yo terminé haciendo exposiciones de dibujo y pintura. Ok. Y después todo eso se volvió una ¿Hechos constante. por ti o nada más como Por mí, armándolos para otros las dos artistas? cosas, tanto como todo esto de la gestión cultural, Ujú. montando exposiciones. La primera exposición era la Plazuela Cósmica, que estaba ahí en la Ok, Plazuela del ok, Mural, ok. y era Ajá. era una colectiva que se montaba en la plazuela. Esa Ajá. plazuela yo creo que es una joya, en el sentido de que ahora se utiliza mucho, pero antes Sí, era ajá. poco explotada. Entonces esta exposición pues era cada año en la Semana Cultural, pero pues obviamente yo llevaba mis cosas e invitábamos a otras personas. Había otras personas también involucradas en el proyecto, pero no sé, a partir de ahí fue como 5 años de estar haciendo eh, cada mes 3, 4 exposiciones, Qué participando, chido. llevando. Entonces, o sea, era una vida intensa de producción O sea, tenías que pictórica. estar Ajá, creando todo el exacto. tiempo. Era como Ajá, que exactamente. o lo haces, güey. Porque si Sí, no, exacto. no tienes tiempo de tomar un tutorial porque tienes que meterte, güey. O sea, Ajá, y fíjate que las clases y todo eso, pues igual los talleres en los cuales, pues pues iban también, pues de cierta manera, colegas que también participaban en las mismas exposiciones, me invitaban, y de repente todo cambió mucho, pues este panorama de ser pues el joven que había ujú, salido de 20 años, y esos 20 años se convirtieron pues en otros 5 de mucha experiencia y pues ya era el maestro en ujú, algunos espacios, ujú, ¿no? Es un poco extraño que me llamen así, pero, pero en algún punto me llamaron así, ¿no? ujú. Eh, y creo que eso se acumuló en muchas experiencias más, porque aparte no solamente era dibujo y pintura, entonces era como comenzar a llevar toda esta parte plástica al audiovisual, y luego hacía videoinstalaciones, experimentación sonora, todavía no Ok. estaba como muy metido todavía con esto de la música, pero más que nada como Ujú, ruidos ujú. ahí que yo decía, bueno, pues aparte tenía las herramientas de la producción, en las cuales a mí me gustaba mucho. Inclusive yo ni siquiera iba a estudiar comunicación, ¿no? O sea, fue Ujú. también una chiripada, yo creo, como de ¿Qué querías repente vi. estudiar, güey? Estaba entre diseño gráfico, psicología, y de repente un Ok. día, pues vi las materias de Ujú. comunicación y dije, ah, mira, esto como que mezcla varias cosas. Y yo ni siquiera iba a aplicar para la UAS, nunca, no se dio y demás. Yo no iba a estudiar, yo Ujú. quería, tenía la idea de que saliendo de la prepa iba a hacer una compañía de teatro de calle. Esa era como mi Ok. idea, porque una vez vi ahí en teatro de calle una obra y dijo, me pareció maravillosa y dije, En el Festival de Teatro de Calle. exactamente Ok. en el festival y dije, yo quiero hacer esto pues, Qué pero chido. no sé si es como decirlo, no, yo me voy a dedicar todo de lleno a esto, ¿no? Pero pues obviamente esa idea se fue como diluyendo en el momento en que aparecían cosas de lo que era la realidad, ¿no? Estas ideas de tienes que trabajar Ujú. o estudia o de dónde está saliendo el recurso para poder Pero fíjate, sustentar, güey, ¿no? más que ideas, o sea, bueno, sí, porque son ideas al final del día, pero justo pues este adoctrinamiento, güey, que tenemos muchas Ujú, sí, veces de justo el, ay, acaba la escuela y consigue un buen trabajo. sí, Pero es que fíjate esa frase que, o sea, se puede encapsular en algo tan pequeño que yo creo que muchos de nosotros sí lo podemos entender. Digo, yo, por ujú, ejemplo, tengo 34 años, güey, digamos, somos más o menos por ahí del vuelo. Y sin temor a equivocarme, yo creo que sí crecimos adoctrinados de una manera
que no es que tengan la culpa nuestros padres o la sociedad, porque también ellos así crecieron y traían este pedo, pero justo esto de, ay, termina la escuela y consíguete un buen trabajo, insisto, puede encapsularse en algo muy pequeño que lo entendemos porque era como que, ay, sí, bueno, porque lo dabas por válido, ¿verdad? De que, pues sí, bueno. Pero al mismo tiempo es tan ambiguo el pedo porque, ¿qué es un buen trabajo? Sí, Y un buen trabajo neta te va a servir un título. Digo, yo conozco muy buenos arquitectos que traen un Uber, güey, ahorita. Y conozco muy buenos médicos que traen una taquería. Y quizá, o sea, ok, qué chido este tema de validarte inclusive a ti el hecho de decir, bueno, yo terminé mis estudios porque yo quería prepararme, porque yo quería... O sea, tú dices, ah, mira, aquí está interesante este pedo. Ni siquiera, digo, lo digo al aire, ni siquiera tenías muy claro qué es lo que querías, pero hubo algo que se te hizo interesante. Dijiste, ah, mira, esto está interesante y le voy a dar por allá. Sí. A diferencia de mucha gente que te dice, no, es que tienes que estudiar veterinaria porque tu papá es veterinario, porque tenemos un consultorio de veterinaria. Y dices, güey, yo quiero ser diseñador gráfico, cabrón. Y ahí empezamos a maquilar gente frustrada, la neta. Sí, yo creo que eso también es algo que he notado. He dado también clases en nivel universitario a igual diseño gráfico y comunicación como por unos 9 años. Okay. Y pues donde he trabajado pues tiene que ver con también el discurso en cómo de repente lo vamos amoldando para que también la parte creativa que ha sido de cierta manera olvidada y más que nada que ahorita se empodera en la parte de la cuestión económica más que el desarrollo humano. Creo que hay un discurso que ha estado como avanzando en el hecho de por qué voy a estudiar mejor trabajo, ¿no? Y creo que también tiene que ver cómo las escuelas van abordando las capacidades o descubriendo las capacidades de los alumnos que son desperdiciadas. Y de cierta manera hay que buscar la forma en cómo es que el individuo puede desarrollar su espíritu a través de las herramientas que va adquiriendo, más al contrario de lo que es lo material, porque finalmente viene al revés, pues la fórmula no desarrollas el espíritu cuando ya eres económicamente estable. Sí, desarrollan la forma, no el fondo, ¿no? Nada más como por encimita. Y eso es algo que de repente va a sonar feo, pero yo les digo, he hablado con muchos alumnos y yo les digo, pues es que esto no es poco probable que van a trabajar de ello, pero no se sientan defraudados por ello. Inclusive la universidad o los estudios académicos son una experiencia más que nada para desarrollar esas aptitudes que son aptitudes espirituales más que académicas, porque por ejemplo si tú estudias una maestría o un doctorado no te garantiza que vas a tener un mejor sueldo, más bien va a garantizar que hay una satisfacción también personal y que en algún momento que se dé alguna necesidad tú estás preparado para ese momento, ¿no? Entonces es ahí donde se cumple pues la educación del futuro, ¿no? Sí, eso es una manera de hacer más sustanciales las herramientas que tenemos para pues sí, para las situaciones o los problemas que se puedan generar o plantear en un futuro, tanto personalmente como laboral, socialmente, etcétera. Sí. O sea, sí, pero creo yo, vaya, el sistema educativo como tal sí está un poquito más, que aparte, a mi punto de vista muy personal, el sistema educativo en el que estamos inmersos, al menos en México, en Latinoamérica, hace décadas que es obsoleto justamente porque permea la producción, la productividad más que la... o sea, me refiero a que se maquilan trabajadores. Sí, exactamente, ¿sacas? Sí. O sea, te educan para ser un trabajador eficiente porque también en toda esta corriente y esta sinergia laboral que existe, es más, hoy en día sales a buscar empleo o la gente que está buscando empleo y 9 de cada 10 anuncios tienen fíjate qué estupidez, porque a mí se me hace una gran estupidez, como el requisito de saber trabajar bajo presión. Sí, eso... Wow, es muy complejo, porque sí. Y en una ocasión lo platicamos también aquí, y es muy complejo, pero el hecho de, o sea, es neta que hay gente que necesita que tú quieras y sepas trabajar bajo presión. No seas mamón, es como, no, güey. Sí, no. Pero hoy en día te lo piden como requisito, inclusive si tú quieres el trabajo, no vas a decir que no sabes o no vas a decir que no quieres trabajar bajo presión porque muchas veces necesitas el trabajo, pero muchas veces lo que las empresas necesitan por este mismo sistema y por este adoctrinamiento que tenemos es... pues no necesitan creativos o procesos creativos, necesitan gente que obedezca. Sí, o gente que siga indicaciones. Sí, por eso también las personas no se atreven
a poder experimentar de lo que son capaces de hacer. En el sentido de que, por ejemplo, yo tuve la fortuna de que tuve una familia que me apoyó en el sentido de que pues a veces estaba difícil lo económico, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, no. Y entonces en ese sentido pues ahora puedo decir que pues sí soy afortunado en el sentido que hubo un apoyo moral y espiritual, tal vez económico no, pero de la otra parte... Pero a veces hasta el moral es mucho más sustancial que exacto. cualquier otro, sí, la sí, neta. sí. Y es que pensamos al revés, ¿no? Es a lo que me refiero. Pues ahora sí pensando lo que tú me estás planteando y creo que es válido el hecho de decir que somos un recurso, pero más que somos un recurso, no somos un recurso, somos seres humanos que tenemos una mente, un espíritu, un alma que está ahí y que también tratamos de ignorarlo, ¿no? Y creo que eso es una parte pues difícil porque ahí viene la frustración, pues somos más que materia, somos más que eso, pensando en términos económicos, ¿no? Productivos. Inclusive pues hay muchas personas que piensan que pues entre más pasas tiempo en el trabajo, siendo productivo, teniendo un mejor trabajo, por así decirlo, que tienes casa, un buen sueldo, un sueldo alto, auto, pues eso determina tu éxito, ¿no? Y eso es un discurso que debemos de comenzar como a deslavar porque es una ilusión, ¿no? A deconstruir, ¿no? Ajá, exacto. Creo que esto tiene mucho que ver con las cosas que también realizo, porque más allá de... Porque esto también, pensemos que la parte de las artes no está salvada o no está exenta, perdón, de esta crisis moral y de identidad. Okay. Porque cuando yo estaba estos 5 años dándole súper, oh, wow, 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 pero pues también estaba viendo que había una parte de mí que se estaba perdiendo. Ya ni siquiera yo sabía quién era. Había personas que se habían acercado no con buenas intenciones y que también explotaban de cierta manera la energía que yo estaba generando en mi persona. Sea, el decir no sabías quién eras, ¿era porque te sentías perdido o porque te estabas transformando en una persona distinta a la que eras Yo antes? creo que más transformándome en algo que estaba en algo muy difuso y confuso que antes, porque antes era, pues sabía qué es lo que yo quería de cierta manera. Había esa confusión igual como de joven. Y se fue por otro lado, o sea, de lo que tú querías empezó a ir por otro lado. Pues más que yo que lo que quería era como que también me estaba afectando emocionalmente y espiritualmente. Entonces eso se volvió un obstáculo para mí. Porque después de 5 años de estar haciendo eso, de esas personas de repente, pues yo decidí cortar el tajo y de cierta manera me desilusioné de lo que yo había pensado porque veía que el arte tenía un propósito, ¿no? Ok. Y cuando de repente estuve en este proceso de 5 años, obviamente hubo bastantes victorias, ¿no? Ajá. El poderme haber desarrollado como un artista visual profesional a los 25 años y tener también, saber la capacidad que tenía, pero también había una parte de mí que estaba como desmoronándose. O sea, yo estaba haciendo, imagínate, unos 3 o 4 cuadros cada 15 días. ¿De qué se trataba, pues? O sea, te fuiste, inclusive tú solo fuiste orillándote hasta llegar al punto de decir, cabrón, ¿dónde estoy? Sí, tiempo. Exactamente. Y esto no tiene nada más que ver con las personas con las que se rodearon, con las que me rodeé, sino yo mismo. ¿Cuál es mi responsabilidad como individuo, como creador? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿O por qué lo estaba haciendo? Porque digo, evidentemente sí, yo soy 100% creyente de que somos lo que consumimos en el sentido de que somos pues, los libros que leemos, las series que vemos, la música que escuchamos y evidentemente las personas de quien nos rodeamos. Sí. Pero ojo, no somos lo que somos por lo que nos toca. Somos lo que somos por lo que hacemos con lo que nos toca. Sí. Es como que, ok, está este pedo, ¿y qué voy a hacer con esto? Porque también hacerse la víctima, sí somos víctimas de nuestros contextos, de nuestras decisiones, pero el hacerse la víctima de, ¡ay, ¿por qué me sí, exacto, sí. Pues ya uno toma la decisión, ¿no? Precisamente por eso también, pues uno tiene que identificar ser sabio, ¿no? Y pues a veces exigir sabiduría tiene que ver con el dolor. Y yo no haberme llegado a ese punto con esas personas o quien me rodea, hay que saber que pues el dolor es necesario. Si yo no hubiera pasado por eso, yo no hubiera dado cuenta de muchas cosas más y de todas las potencialidades que yo a lo mejor podía haber desarrollado o lo que me deparaba el futuro. Porque después de eso, de haberme yo
te digo, 5 años súper enérgico, Ujú. pasaron, pues ahora sí que corté de tajo todo, ¿no? O sea, me encerré en mí mismo y que el mundo se fuera, ¿no? Así. E inclusive yo estaba, pensé, dije, bueno, y esto pues realmente ni siquiera me trae felicidad ya, ¿no? Ni siquiera en la parte económica. Ujú. O Y sea, entonces yo decía, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Esto lo voy a dejar. Y pasé como más o menos una crisis ahí Ujú. existencial, pero creo que Un proceso. Sí, exactamente, un proceso. Pero también no es que estuviera como diciendo, ay, es que me hicieron daño, o qué es lo que me pasó, o en qué momento, sino más bien es que mm, fue obviamente en todo proceso de sanamiento, pues también uno tiene que sacar todo ese dolor que Ujú. ha acumulado, ¿no? Y después, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí en ese te das cuenta de, pues yo también la regué, ¿no? Yo también hice estas cosas y andaba por aquí. Pero después eso fue un aprendizaje muy interesante porque más que apartarme y tener esta crisis, después yo dije, pues es que yo no puedo dejar de hacer arte en el sentido de que es algo de lo que estaba pensando, pues, todo Ujú. el tiempo. Y entonces no es como, o sea, por el contexto que yo he tenido, por los problemas que he tenido, voy a dejar esto. No puedo, o sea, hay una cosa ahí Ujú. que, si bien no sabía para qué servía, Ahí estaba y la sentías. o mi ideal que se había roto, yo ahí estaba, como dice, ahí está. Y pues de cierta manera comencé de nuevo, ¿no? Ujú. Ujú. Pero diferente, en el sentido de que pues ya no estaba, yo decía, voy a trabajar en lo que yo deseo y voy a tomar tiempo y pausa, ¿no? Y esto lo voy a hacer y me voy a tardar lo que me tenga que tardar, 1 año, ¿Qué 6 meses. implicó eso para ti? O sea, fue un punto de inflexión ese pedo del decir, Sí, basta sí, y vámonos. O sea, ¿qué sí, implicó? Porque mira, perdón que te interrumpa, sí. porque es que ay, hasta estoy anotando aquí, tocaste un par de puntos muy interesantes. Por ejemplo, hablabas de sabiduría en contraste con el dolor, porque pues, fíjate, por ejemplo, hace poco yo también pues, en estos procesos o de querer entender o de querer encontrarle sentido a ciertas Ujú. cosas, pues uno cae también y va orbitando hacia ciertas terapias, si tú quieres, ¿no? Por ejemplo, vayan a Sí. terapia, por cierto, neta, vayan a terapia. Digo, la terapia es súper básica, la Sí. neta, para mí, pero yo también eventualmente me encontré en un punto en donde la terapia convencional, por así decirlo, Ujú. con mi psicólogo, o sea, sí me sirve y me servía muchísimo, pero yo traía otras cosas ahí atoradas que no puedo. Es más, mi terapeuta me decía, bro, ¿qué pedo? No podemos con esto, Sí, güey. sí, sí, sí. Y yo fui orbitando hacia otro tipo Ujú. de terapias alternativas, ¿no? Como la ayahuasca, por ejemplo, cierto tipo de ceremonias que fue donde yo conecté Ujú. un putazo, güey, con mi espiritualidad. Creo que yo nunca había sido Ujú. tan espiritual como cierta, que ahorita vamos a hablar de eso porque, Vale. en fin, a lo que voy es, hace poco una persona a la cual yo quiero muchísimo, tú sabes quién eres, me dijo, crecer duele, güey. Ujú. Y crecer duele, digo, en el contexto en el que me lo dijo a mí me hizo mucho sentido por muchas cosas, porque, por ejemplo, no es lo mismo saber muchas cosas a tener sabiduría. Ujú. Es Sí. decir, el que tú tengas mucha información no te hace una persona sabia. Puedes tener mucha información, ya si procesas esa información de manera adecuada, también, ojo, de una manera adecuada con todas las comillas del mundo, pero cuando procesas esa información, cuando puedes visibilizar ciertas cosas con la información que te llegó, es como, ay, cabrón, y puede doler, Ujú. porque crecer duele, porque Sí. avanzar duele, porque por ejemplo tú decías hace rato, hubo un momento en el que yo me encontré siendo una persona distinta a la que yo era, por eso te preguntaba, ¿era algo donde tú te sentías perdido? O donde no que estuvieras perdido, sino que eras una persona totalmente distinta, que tampoco está malo, ¿no? Porque No, el cambiar también es muy, muy loable y muy plausible, sí. porque también pensamos que los sentimientos o que las palabras y los comentarios son a perpetuidad. Y no mames, no es cierto, o sea, No es de que, cambia. güey, tú una vez dijiste que no te gustaba el reggaetón. Pues ya me gusta, güey. O sea, no, Sí, sí. es como que una vez hace 15 años lo dije, ya toda la perra vida tengo que vivir con Sí, eso. No, o sea, hoy te quiero y mañana no sé, güey, porque pues también los sentimientos pueden cambiar, ¿sabes? sí. Pensamos que un te amo es a perpetuo, güey, me dijiste que me amabas. Pues ya no, güey, sorry, o sea, el pedo cambia, las opiniones cambian, los sentimientos, uno cambia. Sí, En un buen sentido, pues no cambies de que seas otra persona, pero creces, te das cuenta. sí, Duele crecer, volteas para atrás y dices, ay, cabrón, no estoy siendo feliz ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en esto. Pues, ¿para dónde le doy? Duele crecer, duele sí. soltar ese pedo.
compartes ahorita que en ese punto de inflexión en donde dijiste, no, está chido, basta. Sí. Porque ya lo vi, digo, ya aprendí un chingo, que bueno, tuve muy buenos momentos, pero ahorita están siendo más malos los malos. Perdón, están siendo más los malos que los buenos. Exacto, sí. Y cuando es preponderante, pues hay que tomar una decisión. Entonces Sí. dijiste, a la chingada, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo nuevo. Y justo, o sea, ¿qué implicó para ti tomar esta decisión? ¿Fue difícil? ¿Vas bien, vas mal? ¿Te trazaste un plan, un mapa, una brújula? ¿Cómo fue este pedo? Pues no, o sea, es que no hay un plan. O sea, no hay como, no hay una cuestión estoica en donde pues todo ya está dicho, ¿no? Y que de cierta manera tú estás destinado a hacer algo. De cierta manera el lienzo está en blanco, ¿no? Ahí es donde me di cuenta que las posibilidades son muchas. Ok. Ahí, obviamente este punto de inflexión no determinó que me iba a tropezar otras 10 Tanto. veces con Sí. la misma piedra tal vez. Sí, Pero- según tú ya habías quitado la piedra de la ecuación Exactamente, y sí, ahí sí, seguía sí. la hija de... Pero algo que se me hizo bonito en este proceso es que comencé a hacerme las preguntas adecuadas para mi persona. Uy, súper bien. Entonces, eh, pues, no sé, es como hacer las cosas íntimamente para ti, un poco, ¿no? Realmente no deseo no hago las cosas Oye, para mí. qué bonita frase, güey, gran frase, hacer las cosas íntimamente, o sea, hacer las cosas, o sea, no sé si yo lo interpreto como, ok, hacerlas aquí, hacerlas bien, hacerlas, imprimirles lo tuyo, imprimirles, ¿a eso te refieres? Sí, sí, Sonó más que bien, nada. es que sonó bien verga, güey. Y es que a veces, pues las personas, no sabes si vas a hacer las cosas para otra persona o con un propósito en específico, pero vas disfrutando lo que haces, ¿no? Y entonces de repente, pues yo dejé de hacer todo lo que hacía. Inclusive esto tiene que ver un duelo inclusive con la farándula, ¿no? Porque también empecé a aprender que hay una gran diferencia entre ser famoso y lo que estoy haciendo de verdad, ¿no? Y es una cosa que no es mala, pero de cierta manera es un ego que está ahí Ujú. Sí, la fama es ego. y que no puedes Que no controlar es a veces. malo también, No, no, o sea, no, no no. es malo, pero... Está ahí, pero de repente aparece, ¿no? Pero fíjate, muchas veces se confunde también este pedo porque hoy en día con toda la sinergia y me va a escuchar súper tío, pero este güey no me va a dejar mentir, creo. Pues ya las nuevas generaciones traen otro pedo, la neta. O sea, Sí, ya traen otro y pues qué chingón, a mí me queda claro que así tiene que ser porque también vamos creciendo y evolucionando. Pero, o sea, justo en este tema de saber... Es más, por ejemplo, tú hace rato decías, inclusive la filosofía del estoicismo se basa en eso, de no estresarse por cosas que tú no puedes controlar. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces también el saberse, o sea, el decir, vamos a hacer las cosas en la intimidad aquí para que salgan, porque también lo que está allá afuera, uno, no lo puedo controlar, dos, si me estreso, aunque me estrese, no lo voy a cambiar porque no depende de mí. Ujú. Entonces, no es ser así como que ahí viene esta, me vale verga el mundo, que ruede y chingan eso, porque también hay que tener esta responsabilidad afectiva hacia con los demás, una responsabilidad moral hacia lo que yo estoy haciendo, que Sí. también puede y debe y tiene repercusiones hacia lo que hacemos allá afuera. O sea, porque todas las decisiones que... somos... Creo yo, porque muchas veces tengo como que este conflicto, creemos que no somos binarios, pero al chile somos bien binarios, o sea, más bien hacemos un poquito más complejo el proceso de toma de decisiones, porque somos consecuencia Sí. de nuestras decisiones y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero tú tocabas un punto muy interesante que es hacerse las preguntas correctas. Porque una decisión la tomamos preguntándonos cosas. ¿Qué me pongo? Y a veces normalizamos tanto esas decisiones, pero a ver, el qué me pongo con todo el cúmulo de conocimiento que tienes para un sí y con todo el cúmulo de conocimientos que tienes para un no, es como, ok, tesis, antítesis, lo analizas para hacer una síntesis y decides si sí o no te pones esa chamarra. Exacto. Y termina siendo una decisión binaria. Y esa decisión puede cambiar el resto de tu día, de tu vida, güey. Inclusive de que, güey, qué bonita chamarra, te da la palmadita y volteas y es pinche Elton John. Ah, cabrón, sacas. Si no Sí. hubieras traído esa chamarra. Pero somos decisiones y a veces normalizamos tanto ciertas preguntas que justo eso, las normalizamos. A veces otras hasta las romantizamos porque aparte nos encanta romantizar puras mamadas. O justificar ciertos comportamientos que de repente pues no son como lo mejor, pero pues están ahí, ¿no? Y como también uno también está en esa idea de que pues esto es lo correcto. Y pues a veces... Pero, ¿qué es lo correcto? O Sí, sea, sí. claro, hay como esta sinergia genérica que traemos todo entre lo bueno y lo malo, una brújula Sí. moral, social, que también, híjole, Yo- está medio complicado, pero... Yo creo que más que nada tiene que ver con la empatía sobre las otras personas.
Porque obviamente es como tú no haces lo que no quieres que te hagan. Pero de cierta manera es como un espejo, todos somos un espejo Pero, de ciertas... exacto, pero, o sea, es este pedo de, híjole, hay gente que le gusta, o sea, no puedes pretender matar a palos y morir a besos, güey. O sea, porque también en un tema de, justo de, hay que tratar como quieres que te traten, o sea, es una frase muy bonita en lo retórico, pero en la praxis muy rara vez sucede. Por ejemplo, nosotros, el año pasado, aquí en el podcast tuvimos un pequeño proyecto como ahí experimental que, digo, saludos a mi productora en ese momento. Se le ocurrió esta idea, juntos empezamos a maquetear una idea y un proyecto que se llamó 2021. Ujú. 2021 era tener pláticas de 20 minutos con 21 personas diferentes haciéndoles la misma pregunta. Ujú. Era la misma pregunta para todos, pero viendo matices diferentes. Entrevistamos empresarios, entrevistamos un limpiaparabrisas, entrevistamos a músicos, artistas, o sea, para encontrar como ese punto de encuentro desde las diferentes perspectivas. Ujú. La pregunta, perdón, era muy simple, era, si hubiera algo mal con nosotros, Ujú. ¿qué está mal, güey? Entonces fue muy interesante escuchar como las diferentes perspectivas de lo que estaba mal para un empresario, para un influencer, para un limpiaparabrisas, para un emprendedor, para... Entonces fue muy interesante como el análisis que hicimos sobre estas entrevistas, sobre este proyecto, y la síntesis, o más bien como un denominador en común que tenían todos, era justo la empatía, la falta de empatía. Ujú. O sea, fue como muy marcado el tema de la empatía como punto de partida hacia lo que está mal. Y, pero también la empatía tiene que ver con un putazo de cosas que son muy, Sí, muy, sí. muy, muy extrañas, ¿no? Porque a veces no sabemos ser empáticos, pero justo porque no tenemos la información correcta. O porque no nos ha pasado, porque muchas veces es de, pues si no te ha pasado a ti no sabes lo que se siente, entonces no puedes sentir empatía. Pero eso es falso, güey. Eso es totalmente falso. Este pedo también de que nadie, ¿cómo es? Nadie escarmienta en cabeza, o nadie aprende Sí, en cabeza ajena. exactamente. Ujú. Pues nadie va a aprender como tú tienes, necesitas y puedes Sí. aprender, pero pues este pedo de dar un consejo tampoco nunca estorba y nunca está de más porque pues a mí ya me pasó y a lo mejor yo no quiero que te pase a ti. Sí, por eso también está este, pues, ¿cómo decirlo? Como privilegio de poder trabajar con las artes. Tiene que ver con la manera en que nosotros generamos influencia sobre la expresión humana. Es una influencia que ejerce hacia los demás. Y entonces, a veces el aprendizaje se ve duramente con estos datos, inclusive mucho de la mente. Ok. Y pues es importante pensar que no solamente pensamos con la mente, sino hay otra cosa olvidada, que es inclusive pues con el corazón, con el espíritu. Y eso es lo que hay que empezar también a reflexionar. Porque hay como, a veces, por ejemplo, cuando las personas tienen miedo, el miedo pues es algo a eso que no conocemos. Y entonces comienzan, no, y es que tenemos que hacer esto y esto para que no nos pase esto y esto y esto. Y de repente empieza como la mente a jugar. La mente es difusa también. Pero cuando aparece la otra parte que es como, Ujú. que suena extraño porque las personas dicen, no, 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 es que eso es como eh, difícil de controlar. Pues obviamente no lo controlas, pues no es como Pero la porque mente. no lo conocemos, güey. O sea, Exactamente, es que justo por es eso, güey. comenzar a experimentar esa parte que de repente las personas que dicen, no, es que yo soy fría y calculadora y yo soy así mente Ujú. aguda. Pero pues está, de cierta manera sí, eso está bien, pero también no niegues esa otra parte que requieres para poder tener un equilibrio y una visión mucho más amplia. Y por eso también la parte de la educación, la parte de hacer arte, no es solamente con el simple hecho de un proceso comunicativo y que el receptor va a tener y pues va a aprender. Es un cúmulo de muchas cosas, pero hay una cosa que es que no podemos comprender con la mente, sino más bien es como si yo te explicara qué es el amor. Sí, y Sí, entonces nada, no te puedo mames, güey. explicar un montón de cosas, pero no sirve de nada si tú no lo has Pero sentido. es que fíjate, justo, exacto, ese es mi punto, porque siempre Sí. tenemos este sesgo, o sea, no sé si ese sea como un sesgo de encuadre o qué tipo de, pero sí es un sesgo, porque por ejemplo, antropológicamente, una de las mejores, feliz o infelizmente, una de las mejores maneras que tenemos como especie de aprender es cagándola, güey. Sí, ¿Sabes? sí, hay una parte O sea, así. se aprende la lección, por así decirlo, mucho más rápido por cosas negativas que por cosas positivas. Porque cuando estás experimentando cosas positivas, estás en una zona de confort, no hay pedo, chingón, todo cool. Cuando sucede algo malo,
O sea, es este tema, y yo siempre lo he dicho, si no incomoda, no sirve. Entonces ya te está incomodando, sales y tienes que aprender. Pero este sesgo que tenemos, porque justo, o sea, aprendemos la lección o aprendemos algo cuando ya se terminó. Sí, sí. Entonces es raro porque es como un sesgo y es como, o sea, no sé si sea como esta pérdida de tiempo, pero justo, o sea, se puede volver tan, o sea, no lo quiero decir, o tan determinista, irme hasta atrás y estirarle el hilito, pero realmente fue un error, porque si fue un error y del error aprendiste, entonces neta fue un error porque aprendiste, aprender es bueno, entonces es como, siento yo que más que errores, aciertos, virtudes, cosas buenas, cosas malas, pues hay consecuencias de nuestras decisiones. Sí. Hay consecuencias, se chingó, ya tú decides o le pones una connotación positiva o negativa, Exacto. porque la consecuencia para mí puede ser mala, que si se me cae este café, y para ti puede ser buena, y para el perro mejor, porque vaya, Sí, sacas, entonces sí. es el enfoque que nosotros le estemos dando a las consecuencias que tienen o que tuvieron nuestras decisiones. Sí. Y esto también tiene que ver mucho, te digo otra vez, lo de la creación artística, porque de repente, ¿quién va a las exposiciones de pintura? ¿Quién va a los museos? Los artistas, ¿para quién crean? Entonces, todos quieren vivir de su arte, pero nunca piensan de qué manera pueden influenciar con ello, ¿no? ¿Tú para quién creas? Para el mundo, pues. O sea, Okay. es que pues todos somos, pues el mundo está aquí, o sea, todos estamos aquí. Pero ese es tu mundo, güey. Es que Porque, por ejemplo, hace poquito, bueno, hace unos meses tuvimos una muy buena plática. Saludos a Guilene Recalde, si nos está escuchando. Si nos está viendo, Guilén Recalde, un artista, es zacatecano, inclusive actualmente tiene toda su vida viviendo en Guadalajara. Pero es un artista, es un fotógrafo, es un cineasta, es como tú, güey, de hecho, pero en grande, ya como con 20 años más. Em, yo justo también le decía esta pregunta, o sea, ¿para quién crear? O sea, creas para ti, te tiene que gustar primero a ti o le tiene que gustar al cliente, al menos él en sus palabras y en lo que nos compartía era para mí, güey. O sea, él dice, yo tengo una colección de no sé cuántas fotos, videos y materiales terminados desde que yo tengo memoria que empecé a tomar. Dice, yo las tomo para mí. Si a alguien le gusta mi obra, mi arte, Ujú, pues lo puede comprar. sí. Dice, pero yo lo hago primero para mí. Esa pregunta la he hecho muchas veces. Hay gente que dice, yo escribo para la vida. Y más allá que sea algo muy subjetivo, evidentemente todo tiene que Sí. partir de la subjetividad. Y es que precisamente eso, por eso te digo de todos, porque yo formo parte de. O sea, en ese sentido yo no estoy exento de la colectividad y tampoco la colectividad está exenta de mí. Entonces, en ese sentido, pues obviamente pues uno hace las cosas y tenemos una seriedad cuando estamos hablando y Ujú, ujú. construyendo. Entonces, pues no es que yo esté haciendo para los demás, o sea, no es que diga, ay, pues quiero que le guste a fulano de tal o a tal grupo, eso es lo menos que yo estoy pensando. Inclusive, pues la experiencia que he tenido en este último cortometraje que he tenido como un proceso más en festivales, que es Buscador. Ujú. Es un proyecto que a mucha gente no le gusta, Ok. pero es que también tiene que ver en el sentido de que pues la manera en que se expresan ciertas ideas, ciertas cosas que están ahí, que son muy íntimas en mi proceso, pero que son universales, ¿no? En el sentido de que pues todos podemos empezar un proceso de esa manera. Entonces es importante pensar que las cosas que tú haces sí son para ti, Ujú. pero no debes de negar que hay eso que tú estás haciendo, alguien lo va a ver. Porque Claro. la obra se completa cuando las personas la ven. No, y es la validación que se le da. O sea, nosotros inclusive, por ejemplo, poniéndonos así muy mamadores y muy filosóficos, pues, o sea, tú no eres quien tú crees que eres, porque tú no te Sí, validas hacia sí. eso. O sea, tú eres quien los demás creen que tú eres. Tú puedes pensar que eres un excelente director de cine, Ujú, pero sí. alguien llega y te dice, güey, eres un pésimo director. Entonces, desvalida tu idea y la valida es la de acá, porque es quien te valida a ti. No, Y o por sea, eso, y es por como eso, hablar en primera persona, es vituperio, sacas, es sí. como... Y por eso también ese es un proceso individual en el cual pues tiene que ver con, imagínate, si yo que estaba tan eh, activo Ujú. y de repente corto, ¿por qué? Pude haber seguido, me pude haber hecho el famoso de Zacatecas tal vez y seguir, ¿no? Y a ver qué sigue, ¿Te qué más. arrepientes de algo? O sea, ¿te arrepientes, No, por ejemplo, en esa etapa de esos 5 años que te pusiste la putiza de tu vida? Que eventualmente te encontraste infeliz, tus propias palabras, y dijiste, no soy feliz, voy a cambiar.
¿Te arrepientes de ese pedo? No. ¿Te arrepientes de algo en tu vida, de tu carrera? Para nada. Qué chido. E inclusive, pues ahora, pues todo, obviamente muchas cosas uno va reconociendo también las responsabilidades que tuvo hacia las cosas que sucedieron, ¿no? A nuestro alrededor, o que a lo mejor partícipe de otras cosas, ¿no? Y uno dice, pues, uno tiene que aprender, porque pues si no aprende, pues finalmente es igual, me vuelvo una piedra que está ahí. A cometer, porque yo pienso que es justo esto, o sea, existen como estas... Pero siento yo que es a consecuencia de una falta de análisis de las cosas. Por ejemplo, cuando sucede algo y tú le preguntas a la gente, ¿te arrepientes de haberlo hecho? Hay gente que dice, ay, o sea, sí, pero no. Cállate el hocico, o sea, no, para mí no puedes tener las dos, güey. Si no te arrepientes, chingón, yo así lo veo, o yo así lo interpreto. Si no te arrepientes de la cagada más grande que tú criaras, o del error, de lo que tú quieras. Si no te arrepientes, quiere decir que te dejó algo, que aprendiste. Porque es de que, pues, güey, o sea, me dolió un chingo, o batallé mucho, o estuvo muy cabrón, o estuvo muy bueno X, pero pues no, o sea, ahí me quedo y continúo a decir, no, sí me arrepiento. Para mí la persona que dice, no, sí me arrepiento, esa persona va a volver a cometer el mismo error. Sí. O sea, se va a volver a encontrar con esa misma situación otra vez porque la va a volver a repetir. Porque, pues, se arrepiente de haberlo hecho, güey, y va a intentar volver a hacerlo quizá de una manera, pero es como, digo, no sé, caes en este loop muy raro en el que no. Tú pudieras decir que estás viviendo tu sueño. O sea, hoy en día, no sé si a lo mejor cuando tenías 15 años te veías haciendo esto, o si hace 5 años o si hace 3 años te planteaste algún sueño que lo estés viviendo, porque pues viene este meme de tú vives tus sueños o sueñas tu vida, pero ¿tú crees que estás viviendo tu sueño, güey? Yo creo que sí. Es que mira... Hay una cosa que me ha pasado muy... Güey, lo dices muy... O sea, sí, pero... ¡Ay, hijo de su puta! Es que a veces de repente uno está pues en su casa ahí sentado y pues uno comienza a hacerse... Bueno, mínimo de mi parte comienzo a pensar en mí mismo, en las cosas que hago y en las cosas que pasan, ¿no? Y hay algo muy bonito que he estado como aprendiendo a hacer, que es soñar despierto, ¿no? Y soñar Chido. despierto, eso es muy bonito porque de repente comienzas a ver cosas de las cosas muy sencillas, algo, no sé, te da algo, pues, o sea, no es inexplicable, pero es una sensación, es una emoción. Entonces, te da ternura, te da nostalgia, se ve hermoso y te quieres quedar viendo ahí un momento, aunque sea una cosa muy sencilla o trivial para muchos, ¿no? Pero para ti no, y exactamente. Eso es la diferencia. Y entonces, pues de cierta manera es que pues la vida es un sueño, ¿no? Y eso es importante entenderlo. Y cuando de repente, una cosa es decirlo en palabras, pero pues este sueño es, no sé, son esos pedacitos que de repente, y esto tiene que ver mucho con la manera en que tú vas retomando. Entonces, por ejemplo, cuando... No es que yo esté ahorita pensando en 3 proyectos de películas o de música, sino más bien de repente puedo estar sentado ahí y veo algo, se me hace muy bonito y lo apunto, ¿no? Y esa libreta está ahí unos 2 meses ahí tirados y es una palabra tal vez, o a lo mejor es una imagen, a lo mejor es una fotografía y ahí está, ¿no? Y de repente, pues es como estar como recopilando cosas como para que de repente, oye, esto ya parece, tiene sentido de algo ya junto. Ajá. Y creas algo. Y eso de repente, y es ahí cuando de repente comienza a crear sentido en que no hay ¿qué es primero, el discurso? O primero es Pero fíjate, porque ya empiezas a ver las cosas en perspectiva. O sea, sin distancia no hay perspectiva. Ajá, entonces, pues tienes algo, ok, pum, para acá, lo juntas y es como... sí, exacto, puedes crear algo a partir de eso. Y entonces, precisamente hay una cosa que a mí de repente como que me mueve, y esto tiene que ver, a lo mejor es en lo personal, pero es un consejo que a veces pudiera yo dar a los demás, es que tomar tiempo y dejar de estar viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en el sentido de que tiene que ver con, por ejemplo, qué están haciendo los cineastas, o qué están haciendo los artistas, o qué están haciendo los creadores, ¿no?
Porque de cierta manera es una tensión y las redes están así de un Te montón. saturas y Exactamente. lo están haciendo mejor y luego surge este síndrome del impostor de no pelas, güey, ¿para qué le sigues? Ve lo que es. Exactamente. Es un punto. Y a veces no nos damos cuenta que las redes sociales también son una ilusión, que ese cuate a lo mejor está haciendo como 4 publicaciones y no es cierto, ¿no? Exacto. No, Entonces, o sea, todos, absolutamente todos somos un personaje en redes sociales. Sí. Y quien diga que no miente, güey, o sea, es como nadie es tan guapo como en su foto de Facebook, ni tan feo como en tu INE, güey, pero todos somos un personaje en redes sociales y todos nos construimos de cierta manera en redes sociales hacia cómo nos funcione a nosotros, o sea, como nos funciona inclusive a los demás, güey. Hay gente que se levanta preguntándole a los demás qué se van a poner. Cool, güey. Si eso les funciona para ellos en su vida, chingón. Pero todos somos un personaje en redes sociales. Y aquí también hay algo que a mí me parece también valioso compartir, que es que, pues de cierta manera, todas estas exigencias de la vida cotidiana y mediática, pues exigen mucho de ti y que te quiebres. Es como un espejo que se rompe y hay muchos pedazos de ti y hay muchas versiones de ti. Pero entonces es difícil visualizar algo completo, pues, de ti. Entonces, de repente, esta distancia que tú tomas te da otra perspectiva, otra visión, porque ya no eres las muchas partes de ti, sino eres un todo. Porque sin distancia no hay perspectiva, grábense este pedo. Y yo, por ejemplo, lo he dicho, perdón que te interrumpa, siempre lo he dicho fuerte y quedito, porque sí te sigo mucho y comparto mucho esa idea. Honestamente, por ejemplo, yo duré, no sé, como 7, 8 años viviendo fuera de México. Y la neta a mí me cambió el pedo el día que yo salí de aquí, güey. O sea, el día que tomé distancia, el día que conocí más cosas, el día que tuve apertura para ver más cosas. O sea, güey, yo me fui a los 18, 19 años a vivir a Barcelona, güey. Entonces yo duré 4 o 5 años viviendo en Barcelona y para mí era así, para mí era Disneylandia, evidentemente era así, wow, no mames. Sí. Me di los putazos y los tiros de mi vida y la pasé también maravillosamente, pero tomé distancia, aprendí, siento que crecí, regresé por las vueltas que da la vida, aquí estoy de nuevo y estoy muy feliz de hacerlo. Y de lo que estoy haciendo, pero justo aprendí muchísimas cosas. O sea, es este pedo, por ejemplo, Schopenhauer dice que hay 2 grandes tragedias del ser humano. La primera es no obtener lo que quieres y la segunda es obtener lo que quieres. Sí. Porque el placer está en el deseo, güey. Siempre somos que estamos diseñados bien raros, güey. Como especie somos una mamada. Pero cuando obtienes lo que quieres, muchas veces como que... ¿Sacas? Es como, güey, pues no que lo querías mucho, sí, pero nada, pero no sé qué. Entonces... Por eso te preguntaba, o sea, estás viviendo tus sueños, es como también el viernes, pero ¿a qué costo, güey? Es como que no mames. Porque no es fácil, güey. Porque crecer duele, porque construir los sueños duele, al menos en un contexto en donde las cosas sí dependen de ti. Porque, insisto, somos víctimas de nuestro contexto. Hay gente que está, o sea, o que es sumamente talentosa, pero que no tiene las mismas oportunidades o la misma infraestructura o las mismas... ¿Sabes? No, es que sí, me da un poco de risa porque es un poco irónico porque de cierta manera, pues realmente yo creo que yo no soy tan famoso como pareciera que soy. Varias personas, no, es que tú eres famoso. Y yo les digo, pero, chis, ¿cómo? En realidad yo pienso que la gente ni me sigue, o sea, y que inclusive el gremio, por así decirlo, pues... Ni comparte las cosas que hago, ni nada. Entonces, es algo interesante porque de cierta manera es algo que es una consecuencia también de estar apartado, pero también es una bendición estar apartado. Entonces, esas 2 cosas son importantes apreciarlas. Todo es bueno y todo es malo a la vez. ¿Bajo qué métricas, si es que las tienes, bajo qué métricas mides tú el éxito? O si estás haciendo las cosas bien o no. O sea, no sé si... O sea, todos... Vaya, están esas métricas de vanidad que hoy en día lo más fácil para identificar una métrica de vanidad son redes sociales, likes y números, y me encantan. Son buenas métricas en un sentido para saber si estás haciendo las cosas bien o mal para alguien, güey, ¿sabes? O sea, no sé, si haces, no sé, un clip de algo muy cagado para TikTok, pues, güey, y tienen buenos números, pues la red social pues, es como un jueguito, permea y premia ese tipo de cosas, entonces esa métrica dice que pues, estuvo bueno. Sí. Pero muchas veces la métrica de una red social o es muy, muy, muy distante a la métrica real de si se están haciendo las cosas bien o mal. Porque es este pedo de pues, una persona que tenga muchos números no significa que tenga un trabajo, un producto terminado de calidad, bajo el parámetro que tú quieras. ¿Tú tienes alguna métrica, algún parámetro o alguna sintonía para decir si lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien? Creo que últimamente más que antes. Okay. Porque inclusive
igual como todavía estoy en este limbo, de repente entrar en encerrarme a mí mismo y Ajá. luego salir, encerrarme, luego salir, encerrarme. Qué Últimamente, miedo. pues es que es como, de cierta manera me siento un poco como, como un científico que de repente hace algo en su laboratorio Ujú. y lo saca y sucede algo y dice, bueno, Dice, ok, ¿cuáles fueron los ajá. resultados de esto? ¿Qué aprendimos de Sí, esto? mucho humo en esa Ajá, expresión, ok, hay exactamente. que meterle menos y Y se mete otra vez. luego ya lo regresas y dices, bueno, ¿lo voy a mejorar o empecemos con otra cosa? Y eso es Ajá. lo que he estado haciendo. Es un Ok. proceso de aprendizaje constante. Con E inclusive, por un ejemplo, proceso de mejora continua, ¿no? Es como... creo que sí, pero no sé si que es mejora porque todo es diferente. Porque hace como 5 años hice un cortometraje, le fue muy bien y de repente dije, bueno, ya lo vi y dijo, ok, me gusta, funciona para el propósito que se hizo y luego de repente pasó otro tiempo y ya estoy haciendo otra cosa, pero es Ujú. muy diferente. Entonces, No, pero no porque esté mal hecho, o sí, sea, no, no, sino porque, no, o sea, yo siempre he dicho, las cosas se pueden hacer mejor no porque estén mal hechas, sino sí. porque se pueden hacer mejor. Ajá, exacto, sí. Y inclusive todos los proyectos, por ejemplo, con unos amigos yo dije, ¿saben qué? Estamos haciendo estos cortometrajes, ahora ya vimos que estuvimos hablando mucho sobre el guión y esto, ahora vamos, si ya estamos mejor preparados para esto, ahora vamos a aprender sobre audio, o Ujú. vamos a mejorar la imagen, ¿qué podemos mejorar aquí? ¿Qué podemos hacer? Experimentar, me gusta esto, yo Ok, chequé esto, y ok. entonces es, o sea, de cierta manera profesionalizar lo que tú Ujú, estás haciendo, ¿no? ujú. Muchas personas, y esto tiene que ver mucho con el desprendimiento de lo que tú eres capaz de hacer. Obviamente sé que soy capaz de hacer muchas cosas, pero también es importante desarrollar a tu alrededor capacidad. Y entonces, por ejemplo, sé que puedo hacer un buen audio, Ujú. pero pues necesito un sonidista, pues yo no puedo hacer eso al mismo tiempo que estoy dirigiendo y a la misma cámara o no sé. Entonces necesito encontrar personas que tengan el deseo de aprender y también que tengan experiencia. Partiendo de tener esta humildad de saber que tampoco los puedes hacer, o sea, que el hecho de que lo sepas hacer inclusive no significa que lo tengas que hacer a Ajá, huevo. exactamente. Y también tiene que ver otra vez como con amor, porque tiene que ver con tener fe en las demás personas. Y muchas veces las personas no tienen fe en Tener los demás. fe en las demás personas, mira qué orgánico contra este pedo. ¿Qué Sí. onda con tu fe? O sea, ¿eres una persona espiritual? ¿Eres una persona religiosa? ¿Te consideras, pues, qué onda con tu espiritualidad y con tu fe? Yo creo que es importante, muy, muy importante. Pues venimos, tengo, creo que las experiencias que he acumulado en Ok. estos 33 años, más allá también en esta parte tan científica que también me he sumergido en esta parte académica, qué es la ciencia, qué es lo que dice, pero también esta otra parte para poder tener como un equilibrio. Y sí soy un hombre que cree que esta parte espiritual es muy importante, que llega a este mundo material para desarrollar esa parte espiritual. Pero crees, o sea, ¿tú crees en un Dios, en algo Sí, superior? mira, Eh, yo formo parte de la comunidad Bahá'í. ok. La fe Bahá'í es pues una religión independiente, al igual que todas estas Ujú, 9. ujú. Su fundador es Bahá'u'lláh. Ok. Y es pues su principal, digamos, como enseñanza es la Ujú. unidad de la Qué humanidad. chido, güey. Sí, es algo interesante, pero no es una unidad homogénea, es una unidad en diversidad, en donde de Ujú. repente observamos como la diversidad religiosa, la diversidad de cultura, la diversidad de pensamiento, la diversidad de desarrollo científico como una virtud importante. Wow, o sea, pues, güey, es sumamente incluyente ese pedo, ¿no? O sea, qué chido. Sí, O sea, sí, es muy sí. inclusivo porque no, o sea, vaya, muchas religiones, que todo mi respeto para las religiones, ¿no? Yo digo, yo por ejemplo, y siempre lo he dicho, yo soy una persona sumamente espiritual de mucha fe, pero yo soy cero religioso. Ujú. Porque vaya, al final del día, religiones hay muchas, estas narrativas en las que nosotros nos montamos para que la vida nos haga sentido, para que nuestra fe, nuestra espiritualidad, el amor, el odio, lo que tú quieras nos haga sentido, porque nos tiene que hacer sentido Ujú. algo, nos volvemos locos. Y el tener esta capacidad de tener fe
y en dónde descansar nuestra espiritualidad y tener justo hasta esta humildad de decir, pues es que sí hay cosas más grandes que nosotros, llámale como tú quieras, ¿no? Si es una deidad, si no es una deidad, si es meramente una narrativa, si es una doctrina, si es como el saber, porque también es el valor epistémico que te dejan las cosas y las religiones per se, o sea, no es la religión, sino lo que la religión te hace ser. Es como decía, vaya, en esta búsqueda de sentido hacia lo que nosotros queremos, por ejemplo, Rafa Rufus, él decía, es un médico muy, muy famoso, que también crea contenido, es un psiquiatra, inclusive él decía, por ejemplo, cuando él tenía creo que 8 o 9 años, cuando iba a hacer la confirmación en la religión católica, es que está la primera comunión y luego es la confirmación, es como que te confirmas, es de a huevo, double check. Sí, sí, sí. Cuando él estaba estudiando, que es el catecismo, digo, yo hice la primera comunión, ni me acuerdo cómo es ese pedo, pero, o sea, él compartía, dice, cuando yo estaba pequeño y empecé a documentar, porque él desde muy chavito se clavaba mucho y tenía muchas dudas, mucha curiosidad y se documentaba. Él dijo, yo empecé a documentarme en las demás religiones porque lo que a mí me decían en el catecismo era básicamente, cuando tú te confirmes en la religión católica, es negar todas las demás. Y le dijo, chingada, pues, ¿por? ¿Qué tienen de malas? Se puso a investigar, dijo, un buen día que le dice a su mamá, oye, mamá, yo no quiero hacer la confirmación. Su mamá de, ok, ¿por? Le dijo, es que mira, todo cool con religión cristiana, hasta católica, lo que sea, muy chido, Jesus Christ, ojo azul, barba, pelo en pecho, nice. Dice, pero no mames, ¿ya viste las otras religiones? También están muy chidas. Sí. Dice, es como el arte, por ejemplo. Dice, si yo me confirmo en el teatro, Sí. pues es negar el cine, la música, la gastronomía. Dice, estoy negando todos los demás y es una amalgama, está muy chido todo. Dice, yo no quiero negarlas, todo cool. Y dice, yo, o sea, no soy ni budista ni nada. Dice, pero yo intento mejor agarrar lo que yo siento que me sirve de cada una. Y es justo el valor epistémico que te dejan las cosas, ¿no? La religión per se, pues, está muy chido. Yo no comparto la narrativa o las ideas de ciertas religiones. Por ejemplo, la que tú nos compartes, yo no la conocía y se me hace muy interesante. Qué chido, ¿no? Pero también el saberse estúpido. O sea, y me refiero que no lo sabemos todo, porque, por ejemplo, pensamos que la religión o la espiritualidad y la ciencia están peleados y no es cierto. No. Lo que hace la ciencia es porque somos muy estúpidos y todavía no nos da para entender muchas cosas que suceden acá. Sí. Está esta anécdota de... Ver, si yo soy pésimo para los nombres, pero son 2 científicos suecos, creo. Uno de ellos premio Nobel de física y su puta madre, ¿no? Total, supongamos, este vato se retira, premio Nobel, se retira y se va a vivir a su haciendita allá en el norte de Suecia y muy nice. Eventualmente, pues su compa va y lo visita a su casa. Llega a su casa, como a su hacienda, a su rancho, no sé. Y en la entrada se fija que tiene como estas, ¿sacas como los cráneos de vaca? Sí. Pero allá de alce. O sea, así, sí. Cuernotes de 2 metros. Entonces dice como que, cabrón, un cráneo medio, sabe, ¿no? Llega, están cotorreando, oye, qué bueno que viniste. Le dice, oye, güey, por cierto, ¿qué pedo con el cráneo de alce que tienes en la entrada de tu rancho? Dice, es que ahí te va, güey, aquí en el pueblo, la chingada, pues suceden muchas cosas paranormales y la madre, energías y las madres. Y dicen los pueblerinos, dicen que si pones esa madre en la entrada de tu casa, las energías te dejan de molestar. Y el otro güey le dice, cabrón, eres premio Nobel, güey, eres un científico, ¿cómo crees en esas mamadas? Y de aquí surge esta frase, le dice, no, es que dicen que funciona, aunque no lo creas, funciona. O sea, este pedo, it works even if you don't believe in it. It works. Y el vato dice, pero funciona, güey. ¿Cómo? No lo sé. ¿Soy científico? Sí, soy premio Nobel, Luis, Simón. Dice, pero funciona, güey. ¿Cómo? Sí. No lo sé. Y ese tipo de cosas siento yo que son los que la ciencia intenta explicar. Sí. Por ejemplo, hace ratito cuando te platicaba de 2021, cuando nosotros y mi antigua productora empezamos a maquetear esa idea de 2021, esa idea de 2021 sale por un documental que se llama, y es súper viejo, es una película documental de... Verga, te digo que soy malísimo para los nombres, pero fue un director de comedia en los 90s. O sea, el vato fue quien hizo a Jim Carrey, fue quien hizo Ace Ventura y estas madres. No recuerdo el nombre del director, pero tiene una película documental que se llama I Am. Yo soy, así. En donde narra una etapa de su vida en donde el vato era putrimillonario porque se hizo millonario con las películas que hacía. En fin, el vato tiene un accidente, se andaba muriendo, no se muere. Cambia su definición de éxito, cambió. A raíz de ese accidente cambia su definición de éxito y empieza a buscar respuestas. El vato viaja por todo el mundo. O sea, 2021 es como en lo chiquito, güey, sin dinero. Sí. Pero ese güey es millonario viajando por todo el mundo, entrevistándose pues, con poetas, con filósofos, con líderes religiosos, con esto, haciéndoles esa pregunta. Pero ese güey les hacía 2 preguntas. ¿Qué está mal con la sociedad?
y cómo lo podemos mejorar. Entonces, ese documental ya no está en Netflix, antes estaba en Netflix, ahorita la neta no sé dónde esté, pero yo lo vi y dije, wow, güey, yo quiero hacer eso. De ahí surge 2021. Pero acá voy con esto. Dentro de ese documental, a varios de los científicos que él entrevista contrasta este pedo de ciencia versus espiritualidad. Hoy en día la ciencia, por ejemplo, ya sabe cómo definir, interpretar y describir el amor, por ejemplo. O sea, porque somos energía y lo que hablamos hace rato, muchas veces pensamos que la primera entrada hacia nosotros está acá arriba y que la información entra por el cerebro. Y hay inclusive hasta estudios científicos para aquellos escépticos que no quieren creer muchas cosas, científicos de cómo, porque antropológicamente, digamos que la entrada de todo en muchas culturas era el corazón. Sigue siendo el corazón. Las mismas religiones te lo dicen, la entrada al corazón. Entonces, por ciertos estudios, por ciertas mecánicas que ellos hacen, inclusive analizan este pedo de la intuición, de nosotros tenemos la capacidad energética de intuir ciertas cosas y todo el pedo tiene que ver con las pulsaciones electromagnéticas de nuestro corazón. O sea, te explican todo el pedo. A eso me refería, o sea, la ciencia en vez de estar peleada con la espiritualidad y con cosas que no podemos y no sabemos qué pedo ahorita, está intentando ponerle respuesta a todas esas preguntas que nos estamos formulando. O sea, hoy sabemos, la ciencia nos ha dado muchas respuestas. Antes pensábamos que nos moríamos porque una gitana nos echaba una maldición. No sabemos que es cólera. Pues era cólera, es un virus que te mata. Creo que también tiene que ver que también comenzamos de cierta manera tenemos ciertas lecciones de los puristas y ciertos pensamientos, ¿no? Finalmente es lo que, como te decía, si yo te explico qué es el amor, pues te puedo decir muchas cosas, pero obviamente va a ser difícil transmitirte lo que realmente es, ¿no? Y creo que esta parte pero bajo tu definición y tu concepción de amor. Sí, por eso, pero precisamente es que como que yo no alcanzaría, pues, a describirte. Hace un año que me casé. Saludos a tu esposa. Adiós, Ana. Una de las... muchos me preguntan, ¿pero por qué no? O, ¿Por qué te casaste? Ajá, okay. ¿Por qué tan... ¿por qué esa decisión, no? ¿O por qué, o de dónde surge? Porque aparte, pues, me casé muy rápido. Yo conocí a mi esposa al inicio de la pandemia y al fin, pasando un año más o menos, ya nos y ya cumplieron un año de casados. Exactamente, sí. Pero entonces es como que hay muchas dudas. Y yo también antes veía a muchos de mis amigos que se casaban, ¿no? Y les decía, bueno, yo quiero saber, por curiosidad, qué es lo que es estar casado o qué es lo que hizo que tomara esa decisión. Y ahora que estoy casado, la gente me pregunta y yo no puedo contestarlo porque es una cuestión que no es como que de la mente, pues. No es como que la ciencia dice, como en en Facebook que te aparece, la ciencia dice que en tal estudio dice que eres compatible y ya, así, ¿no? Creo que son cosas inexplicables y hay cosas que no debemos de saber, pues, y eso es lo bonito también. O sea, hay cosas que no podemos entender todavía. O sea, por ejemplo, exacto, sí. A ver, exacto. Sí. Puta, no es un viaje astral, güey. O sea, hasta hace muy poco yo he tenido como o sea, la definición o la concepción de lo que era un viaje astral. O sea, en un tema espiritualmente hablando, por ejemplo, un viaje astral. Yo hasta hace poco experimenté, inclusive hasta involuntariamente, porque no fue de que voy a viajar. No, fue un proceso en meditación, etcétera, y empecé a experimentar ciertas cosas que yo no conocía. Güey, o sea, ¿cómo te explico algo que no existe aquí? ¿Sabes? Sí. Pero son cosas que... O sea, que es hasta de construirse, porque tú decías, pues la gente te decía, ay, ¿y por qué tan jóvenes? Ay, ya se embarazaron. Porque es como esta doctrina que te dicen, híjole, güey, si llegas a los 30 no te has casado, nah, ya te quedaste. Porque, ¿y para cuándo? Y te casas, ¿y para cuándo el hijo? Y tienes el hijo, ¿y para cuándo la parejita? Güey, cállense el hocico, güey. O sea, este pedo no es un manual. Bueno, pero así nos enseñan y así crecimos y pensamos que estamos haciendo las cosas mal porque conociste a tu actual esposa en un periodo de tiempo y después se casaron y tomaron... Pero esa decisión fue sumamente consciente y la tomaron los dos, güey. Y hay muchas cosas que también... que la gente tiene mucho miedo, pues. Y eso tiene que ver con ese conocimiento que queremos negar. Hay un conocimiento científico, sí, para poder... El gran poder del ser humano, traer cosas de la oscuridad a la luz, poder descubrir... maravillarse y seguir haciéndolo, ¿no? Infinito es el universo. Y lo vamos a seguir haciendo como una humanidad. Pero también esa parte, no podemos negar esa parte del conocimiento divino que también aporta
Y ahí está el equilibrio. Y si negamos esa parte, pues estamos bien, pero estamos negando una realidad. Bueno, sería muy acotado, pues. Y no, y no es malo, pero de cierta manera es como de repente si tienes todo, si llegas a un punto de límite, hay que avanzar en el otro. Es un proceso dialógico, paralelo, pues. Y entonces, pues, no es que todos tengamos que creer en la misma religión, pero es una herramienta para poder descubrir ciertas cosas. Y obviamente también hay muchas cosas que también son confusas, al igual que en la ciencia, ¿no? No hay una cuestión certera, No, y a ver, ¿no? pensamos que la ciencia es una verdad absoluta, pero también la misma ciencia se equivoca. O sea, a ver, hace algunos siglos pensamos que la Tierra era plana. Sí, sí. Es más... y hay gente que todavía lo está exacto, haciendo. o sea, todavía hay terraplanistas. Chingan a su madre. Nada, no es cierto. Pero, a ver, o sea, crecimos, bueno, y crecimos, digo, como especie durante muchísimo tiempo con este antropocentrismo muy, muy, muy marcado y nos creíamos el centro del universo, brother. Nadie, no, ¿sabes? Es como, Sí. la ciencia también se equivoca. Y la ciencia dio por sentadas muchísimas cosas en su momento que nosotros dábamos por sentados. Pero insisto, o sea, es este pedo en donde yo así lo veo, la ciencia, en esta eterna curiosidad humana, porque somos muy curiosos, muy metiches, no sé cómo ustedes quieran. Pero en esta eterna curiosidad humana, la ciencia intenta justo darle respuesta a ese tipo de cosas. O sea, porque hay cosas, insisto, pues existen y ustedes lo saben y no me dejarán mentir. It works even if you don't believe in it. Even if you don't know how, you don't know how. Pero funciona porque, o sea, es este pedo, por ejemplo, y a todos nos ha pasado y creo que lo hemos hablado cientos de veces aquí también. O sea, este pedo de, ay, güey, estoy pensando en alguien y pum, te llega un mensaje. O te hablan, o de repente, güey, me acordé de ti, no mames. O sea, ese tipo de conexiones existen. Ahí están. No sabemos cómo funcionan aún. O sea, lo que te digo, hace 200 años pensábamos que nos moríamos porque una gitana nos decía buga buga. Y hoy sabemos que era la peste y que era el cólera. Ya supimos y ya vimos para dónde. Y ojalá, no sé, en otros 200 o 200,000 años ya podamos tener palpables los pensamientos porque encontraremos la manera o desarrollaremos más habilidades para saber y desarrollar telequinesis, yo qué sé. Y es que también eso también es lo bonito de poder participar de eso, ¿no? De esos descubrimientos en diferentes sectores, no solamente en la ciencia. Las artes es eso, ¿no? Finalmente, lo que yo observo, principalmente el cine, que ahorita es lo que estoy haciendo más, o que tengo más presente, pues básicamente es una herramienta para poder hacer preguntas, no solamente para mí, sino para todos, porque en algún momento hay personas que pues su día a día siempre es pues una rueda y pues esa rueda está ahí, pero alguien hace una pregunta y tú puedes a lo mejor cambiar. Esos procesos no le pertenecen más que a cada individuo. Pero es bonito también aportar a ese proceso al hacer esa pregunta. Y de cierta manera, creo que ese es el gran propósito del arte, ¿no? Y a veces, por eso, de repente, lo hago muy íntimo para mí, no tanto como para siempre estar en una exposición y eso es importante, sí, es algo para que, es un factor determinante para que la gente vea, y los festivales también, pero también es como conversar con otras personas, y de repente, ¿sabes qué? Tal persona en algún festival, en alguna calle, le proyectaron algo y vio algo que le cambió algo, no sabe qué, pero y entonces eso hizo que pensara y preguntara y que a lo mejor su situación no era la mejor o era la mejor, lo que sea, pero le aportó. Siento yo eso, que el generar, porque por ejemplo, inclusive con Edín Martínez, que estábamos platicando también, que estuvo aquí sentado con nosotros platicando, era justo, o sea, él también nos compartía, por ejemplo, en su muy particular manera de ver su trabajo, él decía, pues yo lo hago y si genero algo en alguien, ya chingué. O sea, si hay gente que odió mi producto terminado, mi película, mi corto, lo que yo hice, si lo odió, qué chingón, güey, lo están odiando, generé algo. Si lo aman, qué chingón, o sea, el punto es, y volvemos quizá a lo que platicamos hace rato, hacerte preguntas, pero no solamente es hacerse preguntas. Por ejemplo, yo creo que el cuestionarse las cosas es sumamente importante, pero sumamente importante, porque, y ojo,
el que te cuestiones algo no significa que vas a encontrar la respuesta, pero te puedes generar mejores preguntas. Sí. Y al generarte mejores y más preguntas y querer darle respuesta a esas preguntas es cuando avanzas, y es cuando creces y eventualmente quizá puedas entender y darle respuesta. Porque muchas veces queremos entender. Ese es un gran error que yo creo que tenemos. Primero hay que aceptar, güey. Acepta las cosas. Primero acéptalas. Una vez que aceptemos que pues hace frío y ni pedo y que pues el amor duele y que está culero y que la gente también es mierda, una vez que aceptemos ese pedo quizá podamos caminar un poquito más ligero. Sí. Después podamos, probablemente, porque tampoco es un... O sea, algo que vaya a suceder, el que entendamos las cosas, pero yo creo que el partir o el empezar por aceptarlas nos quita de mucho peso. Sí. Pero fíjate que hay una cosa que también he estado pensando y reflexionando en estos últimos años, que también no podemos negar a que hay una responsabilidad también en el sentido de que no solamente es llegar y decir, bueno, si ya hicieron que alguien estuviera feliz o alguien odiara, pues realmente... creo que el propósito no cumple, de cierta manera es un objetivo personal. Sí. Pero también hay un objetivo que tiene que ver con esta influencia que generamos. Y eso es como cuando de repente en los micrófonos alguien dice alguna ideología de odio. Uh-huh. Y de repente toda una nación o un grupo se empodera, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces eso también hay una responsabilidad. No, claro, o sea, hay que ser sumamente responsables con lo que compartimos. Y por eso también es muy, muy interesante esto, porque sí hay que ser claros. Porque a veces, en ese sentido, como que de repente, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo estoy hablando de esto y soy súper ambiguo. Uh-huh. Y todo producto artístico visto por miles de personas son diferentes, sí, miles de interpretaciones diferentes de una misma cosa. Sí, sí, sí. Y entonces ahí cae la responsabilidad del artista, que es ser claro uh-huh. y mejorar sus habilidades para poder expresar ciertas cosas. Como por ejemplo, pues si vamos a hablar sobre algo del espíritu, el alma o algo así, pues hay que ser claros en lo que uh-huh. vamos a estar uh-huh. expresando. Si vamos a hablar de ciertas cosas, hay que ser claros porque hay muchas confusiones. Y más ahora, cuando de repente sentimos que la realidad ni es real, ¿no? Ya esas preguntas de repente son como también agobiantes. Justo, güey, o sea, volvemos a una realidad que tampoco no es la misma realidad para todos, porque sí. Tú puedes, sí. terminar un producto de hablar de lentes, güey, y ser muy sí. claro con el punto que tú, a tu perspectiva de la realidad lo hiciste, porque también está este pedo de, yo me hago responsable de lo que yo digo ante este micrófono, pero yo no me hago responsable de lo que tú entiendes. Sí. Porque también lo que yo puedo decir puede tener muchos matices distintos para cada persona, porque la interpretación va a cambiar de una persona a otra. Puede ser muy similar, puede ser parecida, pero yo me he encontrado con situaciones en las que yo he hecho comentarios en estos micrófonos y pues la banda se manifiesta, ¿no? Hay gente que te dice, sí. te señala, te aplauden, te dicen, te mamaste. Sí. Pues cool, o sea, es como también este pedo o el hate, ¿no? Que uh-huh. estoy seguro que te ha llegado y, ay, tus mamás, ¿qué haces? Como, brother, ¿a dónde sí. te deposito lo que pagaste por ver mi episodio, güey? Sí. Es como que, pues si no te gusta, no lo veas, güey. Sí, y yo no tengo un pedo con la gente que se manifieste, qué chingón, y saquen sus frustraciones si quieren, yo no tengo ningún problema, pero vayan a terapia, no mamen. Pero siempre va a haber gente y tampoco no podemos sí. darle gusto a todos. No, obviamente no. Aquí lo importante de la claridad tiene que ver también como individuo va afinando la manera en que se va expresando. Por eso uh-huh. te digo, yo mis palabras de repente pues no soy un orador uh-huh. tan grande. A lo mejor te puedo mostrar una foto y puedo decir pues... aquí es mucho mejor, es de lo que estoy hablando. Y eso de que estoy hablando a lo mejor ni siquiera es hablado. A lo mejor te digo, es como, pues, ¿qué sientes? Mucha gente me dice, por ejemplo, es que lo que tú haces, es que hay mucha gente que no lo entiende, pues, y a lo mejor hay que ser más estudiado o más intelectual, pues, para poder llegar a esos estándares. Y yo creo que eso es una gran equivocación. Eso tiene que ver con que los mismos artistas, las instituciones o el ambiente en que vivimos nos ha dictado que solamente a través de la mente está ahí, vamos a recibir algo. No. Pero, por ejemplo, pues las emociones uh-huh. es más importante a veces, ¿no? Y es que es doctrina, güey. O sea, neta, hasta las pinches películas de Disney nos han adoctrinado porque pensábamos que vivimos en un cuento de hadas. Y por eso la educación es muy importante en ese sentido, en el cual que los artistas seguro tienen una responsabilidad que también es educar.
todos estamos inmersos no estamos aparte, pues. Y entonces, en ese sentido, estoy, por ejemplo, esta conversación me parece sumamente fructífera porque me da la oportunidad de poder compartir las cosas por qué hago o cuál es el propósito más allá de poder generar fans, porque esos no funcionan en el propósito, pues, Ajá. de lo que es lo que estoy haciendo. Y entonces Sí, y al final del día es algo que tú no puedes controlar ajá, tampoco. exactamente. Y creo que debemos de pensar que aportar estos espacios de comunicación, de aprendizaje, inclusive los debemos de llevar más allá de las redes sociales, porque eso es donde la vida cotidiana. Y por eso también te digo que a veces yo me podría haber tardado pues 1 año, 2 años en sacar un cortometraje inclusive, pero estoy contento porque es una conversación que llevé con las personas. Algo muy bonito que me pasó fue que fui a estudiar a Italia, me gané una beca. Qué chido. Pero pues bueno, yo no tenía los recursos para poder ir hasta allá, entonces empecé a hacer ilustraciones y a vender mis pinturas y algunas otras cosas. Y pues puse a la venta, ¿no? Y pues ahora sí las redes, pues que nos ayuden, ¿no? Ajá. Algo que se me hizo muy bonito fue que pues obviamente pues, las personas que yo decía, pues que me compre esta persona, muchos, ¿no? Ella a lo mejor tiene poder adquisitivo, pero pues esas personas que están inmersas en el arte, pues ni siquiera me voltearon a ver, pero lo bonito fue que personas que conocí en mi vida cotidiana, que que no había visto en mucho tiempo, pero que yo creo que estaban siguiendo cosas que de repente publico o hago. Se manifestaron. Exactamente, y eso para mí fue como emocionante porque de cierta manera no es, quiero pensar que no es por mí, sino por esa influencia de las cosas, del discurso, de lo que podemos nosotros aprender, de lo que yo he experimentado con los demás de este proceso de vida. No las cosas que hago como la música, o una pintura, una fotografía. Obviamente Pero fíjate qué bonito, güey, porque, por ejemplo, y perdón que te interrumpa, en el sentido que tú dices, sucedió algo que, o sea, qué chingón como el ganarte una beca para irte a Italia. O sea, de entrada, pues qué chido, o sea, no cualquiera tiene esa posibilidad. Deja tú la oportunidad, la posibilidad sí. de poder hacerlo y tú dijiste, ok, nuevamente, somos lo que somos, no por lo que tenemos, sino por lo que hacemos, con lo que tenemos o con lo que nos toca. Y tú dijiste, ok, tengo este ticket, pero no tengo para ir. Sí. Eso sí depende de mí. O sea, el hacer que suceda sí depende de mí. ¿Cómo? Pues bueno, voy a generar las condiciones y esperar que funcione. Sí. Quien tú esperabas que funcionara, por ejemplo, tú dices, bueno, hay gente que yo o conocía o sabían lo que hacían, que tenía el poder para hacerlo, pero el también saberse o aterrizarse y el saber que ellos no te deben nada. Sí, Y que tú tampoco le debes nada a ellos, pero el que ellos no te deben nada y porque tengan a lo mejor mucho dinero no te van a decir, ay, mira qué bonito se va a ir a Italia, tenga, mijo. Sí. Porque probablemente así fue como que, no, cool, güey. Y gente, o sea, volvemos a lo mismo. It works even if you don't believe in it. Porque cuando realmente quieres hacer las cosas suceden. O sea, tú ir al universo es lo que quieres. O sea, cuéntale a Dios tus planes y se va a reír de ellos. Cállate el hocico, güey, porque no es cierto. O sea, no se trata de ser un libro abierto con todo mundo, pero el querer hacer las cosas, el generar las condiciones, o sea, yo siento que es primero accionarlo. O sea, porque muchas veces pensamos que el viaje es el destino. Sí. Bullshit, no es cierto. El viaje para mí, por ejemplo, empieza el mismo día que le avientas 50 pesos a una alcancía y que digas, en 2 años esta alcancía me va a llevar a donde yo quiera, ahí empieza tu viaje. Sí. Pero estamos bien acostumbrados a verlo desde una perspectiva distinta. Y también esas son las recompensas, porque mi propósito personal, y esta es una realidad, hay que saberlo, yo sé que una película no va a cambiar el mundo. Pero genera una influencia y genera ahí algo, pues una presión a las cosas, a las personas que están a mi alrededor. Si bien no es lo mismo que yo te diga te quiero, pero es yo muy también diferente. te quiero. Sí, pero es muy diferente si te lo pongo en una película y lo sientes. Y obviamente también te lo tengo no te lo digo, sino también te lo manifiesto como persona, pues. Entonces, creo que ahí es donde se va cumpliendo el doble propósito, que es tenemos una responsabilidad con la humanidad y otra es que también tenemos una responsabilidad individual.
Y eso me parece pues un poder fuerte, ¿no? Cuando lo vas descubriendo. Y nadie puede dar lo que no tiene. Y como nadie sí. puede dar lo que no tiene, pero primero hay que... Es que es todo como todo Sí, un lío. sí, yo sé. Y es que yo bien pudiera, es como por ejemplo cuando yo doy clases, ¿no? Y bien puedo yo decirles, pues es esto, ¿no? Ujú. Aquí está la respuesta. Ujú. Pero no puedo porque esta no es la respuesta única ni es la Sí, exacto. respuesta Sí, no. que ellos necesitan. Ellos tienen que descubrir y todos tenemos que descubrirlo. Entonces, precisamente, cuando de repente no me alcanza el deseo de expresar algo en una cosa, pues me voy a otra, porque también pues estamos en este plano material y voy a disfrutar Ujú. y no me voy a quedar con las ganas de... Porque Ah, sí, huevo, qué sí, chido. porque es que, por ejemplo, yo no soy un músico y no toco bien el piano y tampoco toco bien, muy bien la guitarra, pero no me voy a limitar y digo, ¿sabes qué? Es que esto me genera algo súper, Ujú. no sé, no te lo puedo explicar, entonces hasta que le vaya y le apriete y suena algo y luego le mueve esta perilla y luego le pongo estos cablecitos, bla, 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 y puedo encontrar a lo Ajá. mejor en sonido lo que estoy sintiendo y esto es. Y esto lo puedo pasar y traducir a otras Ujú. cosas, ¿no? Entonces, muchos dicen, bueno, ¿y este cuate, pues, de dónde salió, no? Dice, pues, salí, no sé, Pues el pues mismo lugar que salimos tú. aquí he estado, pero finalmente, creo que es como todos estos procesos hay dos procesos, ¿no? Mundiales y individuales. Uno que está presente y que se está derrumbando, cosas Ujú. que se están cayendo, pero hay uno muy silencioso, que es algo que va a surgir. Y eso creo que me tiene muy satisfecho en el Ujú. sentido de que todos quieren hacer ruido hoy, todos Ujú. quieren ser el influencer, todos Sí. quieren tener la respuesta, todos quieren tener la sabiduría, pero pues la sabiduría no sé cómo expresarla en el sentido de que pues no está ahí, no está donde todos lo estamos buscando. Ujú. Hay un pequeño poema que dice, se llama Dos caminos ante mí, de Robert Frost, que dice que está muy largo, pero hay una parte, la parte final, que había dos caminos Ujú. enfrente de mí eh, y tomé el menos transitado. Y Ujú. eso hizo la diferencia. Entonces, el menos transitado no quiere decir que todos tengamos que estar ahí en el mismo punto. Vamos a encontrar muchas cosas, pero creo que lo bonito de todo este proceso es descubrir, comenzar. Y este descubrimiento, obviamente va a haber dolor, Claro. obviamente hay muchas cosas. Crecer duele, créanme, crecer duele. Y creo que eh, pues el arte para eso sirve, ¿no? Es algo que estuve también reflexionando en este tiempo de festivales, porque era una pregunta Ujú. muy recurrente. ¿Y para ti qué es el cine? ¿Y para ti Ujú. para qué es tu cortometraje? Y estuve pensando mucho y a veces las respuestas pueden ser muy complejas, pero Sí, no sí. sé, es muy reburujado y Ujú. quiero ser tan claro porque es tan preciso y sencillo y muy bonito, Ujú. pero la gente lo tiene que observar, tiene que tener esa experiencia. Entonces, pues yo digo, bueno, pues es que simplemente todo lo que hago, pues es una herramienta para traer todo lo que yo tengo aquí, porque de cierta Y manera... sacarlo. Y eso de sacarlo, pues también creo que es algo valioso, porque es algo bonito, pues. Creo que debemos de considerar que somos personas nobles, ¿no? Y sacar eso, no todos los días, o sea, obviamente me enojo, obviamente soy a veces, Pues claro, estamos sí, vivos. todos, ¿Por qué ¿no? estás vivo, güey? Por Ajá, eso. exactamente. Pero las cosas maravillosas que están dentro de mí las quiero traer Ujú. a la luz, ¿no? Y creo que las artes me han traído eso. Y no sé, espero que también sea una buena experiencia. No solamente para los que estén frente a la pantalla o lo que Ujú. vayan a observar, sino que su gran experiencia también sea yo. Que si un día nos conocemos, Nice. o sea, yo soy parte de eso, pero Ajá. también soy más complejo de eso. Sí, sí, o sea, Soy soy esposo, más que, y claro, soy hijo, y porque soy muchas veces maestro, la y soy un gente no montón. ve eso, güey. O sea, la gente se queda con a lo mejor con el personaje, con el director, con el productor, pero pues güey, todos tenemos una vida Sí, atrás. hasta Todos también más por las tortillas y la leche, decía suena Yuval feo. Harari, somos dioses con ano, güey, también. Luego, a mí de repente a veces gente que dice, ah, mira, él es Anís y él es director.
Y me da un poco de pena, pero porque sí, no siento que es una manera como de presentar. Bueno, nada más él es Anís y hace cosas. Ajá. Pero ¿Cómo sería una buena descripción de ti? Lisanis, artista. tal vez, no sé. Inclusive hasta un día hasta estuve peleado con ese adjetivo Ok. calificativo. Pero tiene que ver más en lo personal. Ajá. Pero, no sé. Yo supongo que... eh, pues está allí, ¿no? Es él. Anís, pues sí, es que, a ver, también muchas veces no es la palabra que le damos a las cosas, sino el poder que le asignamos Sí. a las palabras. O sea, hace rato hablábamos de que el lenguaje nos constituye, porque justo, o sea, el decir artista, pues wow, o sea, es muy compleja la palabra y sumamente ambigua, porque parte también, ni siquiera es objetividad la que le metes al decir es un artista, Sí. es mucha subjetividad, porque pues también es una palabra muy amplia. El decir Sí. maestro, ¿no? Sí. Cuando me dice Sí, maestro es como sí, que, sí. caray. Sí, sí, O sí. sea, son ciertas cosas que a veces no nos podemos sentir a lo mejor tan cómodos con lo que nos dicen, porque sentimos o que nos queda chico, o que nos queda grande, o que no le queda para nada, o que no cabe, pero pues creo que más bien yo creo que sí somos, porque lo mismo, o sea, quien realmente nos valida pues es un tercero, son ellos allá afuera, quien me ve como, quien te veo a lo mejor a Sí. ti como maestro, como artista, como director, como productor, como músico, como muchas cosas, porque más allá de que seas una sola cosa de esos, pues se va Sí. haciendo como un híbrido de algunas otras porque en su momento funcionaron, te funcionaron en su momento, Sí. te siguen funcionando y pues si esto me funciona, pues a darle porque me sigue Sí, funcionando, ¿no? es un poco penoso porque para mí en lo personal, pues si me puedes decir anís, ¿no? O sea, Ujú. mira, él es anís. Y entonces de cierta manera eso como que es ya más, cubre todo, ¿no? Ajá. Porque de cierta manera, pues sí soy artista tal vez, pero no soy solamente eso, soy muchas más cosas o a veces no soy lo que piensan otros. ¿No? Porque luego también está Sí, sí. este pedo, o sea, a mí me ha tocado, durante muchos años trabajé como Godín también. O sea, si hay gente que le dices, licenciado, buenas tardes, ingeniero. A la verga. No, pues perdón, ingeniero. O Sí. de que yo, arquitecto, por favor, a mí no me digas ingenierete. Es como que, bueno, pues tú y tu ego están muy arriba, ya vi, pero X. Anis, ya para ir terminando, Sí. siempre le hacemos esta pregunta a las personas que se sientan en esa silla. Es una pregunta muy sencilla, pero siento yo que ese tipo de preguntas pueden decir mucho de la gente. Ya no se trata de exhibir ni exponer a nadie aquí, ¿verdad? Pero, ¿cuándo fue la última vez, Anis, que lloraste de felicidad? Híjole. Yo creo que hace como ¿qué serán? El fin de semana pasado. Ok, El fin de qué semana chido. pasado. Hace rato platicábamos de que yo creo fielmente en este pedo de que somos lo que consumimos, pero también creo fielmente en que somos lo que sacamos y lo que Sí. dejamos fluir. Y para mí llorar es este ejercicio en el que el cuerpo es la manera en que hace palpable, tangible y materializable pues, un chingo de cosas, porque pensamos que nada más de tristeza se llora. Sí. Y muchas veces Sí, ¿no? inclusive vemos a alguien llorar y es de, ya no llores, no, Sí, sí, ya no sí. llores, no Sí, estés no sé. triste. Y güey, yo veo a alguien llorar y es como que, va huevo, güey, sácalo. ¿Quieres llorar? Sí. Ok, tengo 2 hombros y unos brazos, ¿sabes? Sí. Pero qué chido, o sea, me queda claro entonces que si eres una persona que se permite el sentir. Sí, es importante. Creo que es algo que inclusive Ana y yo, mi esposa, platicamos mucho, ¿no? Ella Saludos, también, Ana. ella también le echan mucha carrilla porque es muy llorona en su trabajo. Pero creo que es algo importante porque eh, Sumamente. acerca a las personas. Ujú. Pues más que nada eso también ayuda a que los demás puedan comprender que hay cosas más importantes. Ok. No es como que ellas les digan, pues llorar es importante, sino más bien pues en algún punto las personas tal vez se den cuenta, a lo mejor no, pero es algo que ayuda a los Ujú. demás, ¿no? Hace 2 semanas aproximadamente fue la última vez que lloraste de felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que sí lloraste de tristeza? Que te sentiste triste y te permitiste llorar. Pero de esas que acabas y... que hasta te sientes más... Ay, su pinche madre. Yo creo, así fácil, ay, como hace 3 meses, más o Ok. menos.
Sí, como hace 3 meses. Pues mira, los números son buenos. Ha llorado más de felicidad que de tristeza. Eso es un buen parámetro. Es que finalmente las cosas pasan. No estamos exentos de que las calamidades estén ahí. Sí. Pero, y pues duele, pues otra vez, claro. ¿no? Estamos ahí y pues las tribulaciones, aunque son a veces grandes, a veces inclusive son internas. No sabes por qué por qué estás pensando así, ¿no? Y vas y tienes que, no sé, la desesperación ahí habla y entonces tú dices, es un síntoma, tenemos que Exacto, pero tampoco no te puedes hacer tonto con lo que sientes. Podrás hacer pendejo a todo mundo, pero no te puedes hacer pendejo tú solo. Ay, no sé. Y yo sé que lo que más... no, sí. Pero lo sí, que pero más sí, miedo entiendo. es justo darse ese clavado y ese análisis introspectivo, porque pues es darte un tiro con tus demonios, con tus fantasmas, con tus payasos, con lo que te hace reír, con lo que te hace llorar, pero... Muchas veces no hacemos este ejercicio justo por eso, porque nos da miedo ver el cagadero que hay allá. Sí, obviamente hay un monstruo debajo de la cama que no queremos volver a ver, pero es importante. Pero todas las noches le echamos una galleta, güey. Exactamente. Y lo estamos alimentando. Ahí está, no se va a ir. Sí, exacto. Entonces, creo que sí, eso es un buen ejercicio también. Más que ejercicio. Vayan a terapia y lloren también mucho. No, y no sé, a veces es muy bonito. Es un evento bonito a veces, pero también a veces es triste, no sé, hay muchas cosas. Güey, es que la misma, o sea, nos enseñaron que llorar era por tristeza, por dolor, que sí, se llora de tristeza, de dolor, pero también se llora de felicidad, de alegría, de angustia, de estrés, de miedo, de muchas cosas se puede llorar, pero pues crecimos pensando que, estoy llorando porque pues veíamos en todos lados, hasta en las caricaturas, en las novelas, en las series, en los cuentos de Disney, el tema de llorar siempre era algo y lo encasillamos hacia el lado negativo. Sí. O sea, lo inclinamos pues y orbitó de esa manera para allá, entonces vemos a alguien llorar, es como, ay, güey, ¿qué pasó? Sí. ¿Quién se murió, güey? ¿Por qué? No, a veces... Yo mismo me he encontrado de repente yendo manejando en el coche con una buena rola, es como que, no mames, y 2, 3 lágrimas, pues... y es como que... Ok, ¿no? Pero porque yo eventualmente también decidí y tomé un acuerdo conmigo mismo de no hacerme pendejo con lo que yo sentía. Llámese lo que se llame. El ser congruente, vaya, conmigo mismo. Pues eso, o sea, justo el ser congruente conmigo mismo me llevó a tener un poco más de acercamiento con mi espiritualidad y con mis sentimientos. También con mis emociones. Y dejar que no tener pena de uno mismo, porque también, pues, cuando uno se puede dar pena, en el sentido de que, pues... No, ¿cómo yo voy a poder hacer esto si yo ni he hecho esto, yo no he hecho esto? ¿Cómo yo me voy a llorar si yo soy fuerte, yo sostengo esto, soy esto? Entonces, fíjate pues... que paradójicamente hasta cuando creemos y nos contamos la historia de que somos bien fuertes y somos unos chingones, nos estamos saboteando, güey, nosotros mismos. Pues... O sea, el montarte en esta narrativa de que no voy a llorar porque yo soy fuerte... Para mí, para mí ese es un error. El no permitirte sentir ese pedo, o sea, pues güey, llora, cabrón. Sí, es como pero cada quien hace las cosas como le funcione, porque la misma, no se trata de estar llorando todo el tiempo ni en todos lados, porque pues... hay que ser inteligentes. Sí, no, hay que tener cierta templanza cuando ya de repente... es como echarse un pedo, güey. Todo el mundo nos pedorreamos, pero no puedes echarte un pedo en un elevador, al menos hacerlo sonoramente, entonces... Pues es como en todo, es permitirse experimentar y ver. Y a veces es importante experimentar esa parte íntima, porque hay procesos que son solamente tuyos. Sí. Y dicen, bueno, es que no importa, todos hacemos esto. Bueno, pues esos procesos son tuyos. Simón. Y tienes que ser responsable de ciertas cosas que son tuyas. Que también nos encanta procrastinar y patear para la semana que entra lo que tenemos que hacer. Pero sí. Pues bueno, con eso vamos terminando, Anís. Qué rica plática. Muchas gracias, hermanito. No, qué bueno que te dejaste venir al estudio, neta. Muchas gracias. Si te quieren conocer, si te quieren contactar para que conozcan tu trabajo, lo que tú haces, tus páginas, tus redes, que vean tus cortometrajes, que... Güey, ya ni platicamos de ese pedo, pero... Sí, ya sé, pero... Es más, mira, voy a aprovechar creo que bueno, sí, de repente ahí van a estar, pero es importante, creo que estos temas. No, mira, sí. Y yo siempre lo he dicho, o sea, estos micrófonos muchas veces las personas piensan que vamos a hablar de su trabajo y sí... Pero, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, oye, ¿de qué va a ser la entrevista? Yo les digo, de lo que tú quieras. Se va a tratar de lo que... O sea, no se va a tratar de ti, se va a tratar de lo que tú quieras. Si quieres compartirnos tu trabajo. A nosotros nos gusta aquí platicar un poquito más con la persona que con el cargo, por así decirlo. Sí. Porque, pues, el cargo es importante, pero el cargo no es nada sin la persona. Entonces, por eso... Pero, pues ¿dónde mira, te pueden encontrar?
Estoy en Instagram como Anis-Suns, Suns, Okay. o búsquenme ahí Anis Serrano y a fuerza les va a aparecer. También tengo los de la productora que son Pio Films y también tengo como una firma personal que es Anis Serrano Producciones, que nada más hay una página de una fanpage ahí en Facebook. También en Facebook me pueden seguir, en Twitter también estoy, pero ni subo nada. O sea, pero ahí anda. Ahí está. De repente publico cosas de películas, publico más en Instagram para cosas que estoy haciendo. Okay. Cortometrajes y festivales, pues también ahí subo en Instagram. Me gusta, no sé. Creo que no es la neta, pero dense una vueltita por las Tengo redes Spotify sociales. también porque de repente todos estos experimentos sonoros pues, los voy subiendo y así. Son cosas que tengo ahí, ¿no? O sea, si ponen mi nombre ahí en alguna red social... Fíjate, eso es, por ejemplo, una de las cosas muy, muy, muy chidas que yo encuentro hoy en día, que cualquier persona que quiera hacer algo, que quiera crear contenido, ya lo puede hacer y distribuirlo en un chingo de plataformas. Exacto, cosa que antes no se podía, la neta... Qué chingón, pónganse a hacer algo, neta. Muchas veces pensaba, es que ya hay mucho... O sea, está este pedo y este pedo no es mame, porque durante mucho tiempo fue el de... Ahorita hay más gente haciendo podcast que gente escuchando podcast. Sí, es cierto. Y sí es cierto. Sí, la neta sí, y qué chido. O sea, porque este pedo es una plataforma justo para expresarnos, para decir, para compartir, para visibilizar. Entonces, no mamen, por mí hagan los podcasts que quieran, las películas que quieran, los videos que quieran. Exprésense, compartan, sean ustedes. Y pues básicamente es eso. Ahorita estoy viviendo. Sí, pues sí. Ahorita el cortometraje de Buscador pues ha pasado por varios festivales. Creo que estamos a punto de confirmar en el último. Ya es el último, si no entramos. Ya por esto de la pandemia se ha estado aplazando muchas cosas. Y pues el siguiente año pues esperemos que hagamos más cosas. Porque ahí tenemos planes, pero será. Pues ahí están. Finalmente, pues, voy a estar ahí trabajando. Pues dale, construirlos y buscar la manera de materializarlos, exactamente. ¿no? Ahí tengo algunos otros nuevos proyectos que tengo en lo personal, una marca de salsitas. ¡Ah, qué chido! ¿Y ya está funcionando? Sí, está funcionando. Se llama Templanza. ¿Templanza? Ok. Templanza son salsas machas principalmente. Ok, ahí está. Porque... Es que me gusta la cocina, güey. Y entonces, qué chido. Pues, ahí estamos haciendo eso. Y voy a lanzar tres cursos. Son seriados. Oye, sí es cierto. Asier, platícanos de los cursos que vas a dar. Son tres tallercitos. Uno es sobre el origen de las ideas y la propuesta personal en el cine de cada director. El otro es sobre guionismo, hacer un pequeño guión. Y el último es preproducir el guión para que pues vayan viendo los documentos, qué es lo que se necesita, ya para que esté listo un proyecto para filmarse. Y pues está enfocado pues para todas estas inquietudes de qué es lo que quiénes somos, a dónde vamos, dónde van, un montón de cosas así. Va a estar bueno ese pedo, Y aparte pues pues no sé, es un proceso que de repente a mí me cuesta trabajo, entonces dije, bueno, vamos a hablar de esto y vamos a poder pues que los demás hagan, porque eso es importante que todos estén haciendo, ¿no? Entonces... Para inscribirte o para contactar para los talleres en tus redes sociales. Ahí en redes sociales. Y yo voy a estar compartiendo el primer taller. Están distribuidos estos tres en estos 3 meses. El primero es del 22 al 29. Bueno, son 2 días nada más. 22 y 29 de enero. De enero. El siguiente es el 19 y 20... No, el 19 y... Ay, no me acuerdo. 19 y 20 y pico de febrero. Sí. Ajá. Y en marzo también igual. Tienen otras 2 sesiones. Sí, son 15 días, son 2 sesiones cada una y pues ahí vamos a estar chameando. Inscríbanse el primero y ya van a saber de nosotros. Y yo voy a estar ahí spameando cosas de los otros talleres. Pero pues sí, es algo que me gustaría. Me gusta mucho la docencia, entonces me gusta como qué chido. Compartir. Enhorabuena y pues la neta sí, dense una vueltita por las redes sociales de Anis, que conozcan lo que anda haciendo, su trabajo, la neta... Güey, eres un talentazo, porque pues también hay que decirlo, y honor a quien honor merece, sabes hacer cosas muy, muy, muy interesantes y las que se vienen también que van a estar muy chidas. Y pues nada, también pásense por las redes sociales del podcast, recuerden ahí, píquele, like, dislike, no hay pedo, y digan lo que quieran, coméntenos qué rollo que les pareció. Y pues nada, hermano, muchas gracias por la charlita, muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando. Nosotros nos vemos en un episodio más de La Cacerola Podcast. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo. Cuídense un poquito más y listo. Chau, chau. Hasta luego. Listo, qué bonito. Oye, sí, hablamos mucho, ¿verdad?